Vamos a entonar el 161 también. El número 161 del himnario de Sion. Maestros encrespa las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Pueden dormir así. Cuando el mar agita
Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Le invito a que se pongan de pie en esta mañana y vamos a leer juntos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y el versículo 20 en adelante dice así la gloriosa palabra del Señor. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cierre sus ojos y oramos esta mañana. Padre de la gloria, gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor, con tu pueblo, porque hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a rendirte nuestro culto racional. Y creemos, Señor, que hemos venido a ofrecer sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan tu nombre, Jesús. Padre mío, gracias por cada integrante de la música, cada hermano, cada hermana que vino hoy, Señor, porque hemos venido con un propósito, como todas las veces que nos congregamos, a adorar y exaltar tu nombre, Señor. Que sea una mañana, Señor, de instrucción, una mañana de gloria, una mañana, Señor, donde aprendamos más de ti. Y sobre todas las cosas, esta herramienta, Señor, que has colocado en nuestro medio, Señor, para enseñarnos. Bendice tu pueblo, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento. Bueno, queremos hacer una aclaración esta mañana para aquellos que recién están llegando y los que están de más temprano, que estaba estipulado que en el día de hoy comenzaba entonces a las 8 de la mañana el taller, que es técnica de dirección orquestal y planos dimensionales, con el hermano Javier Crexi y el hermano Matías Rodríguez, que son quienes van a estar a continuación desarrollando todo lo que tiene que ver con el coro. Agradecemos a la orquesta, a los hermanos que están aquí alabando al Señor, y obviamente esto tiene formato de curso, y quiero saber cuántos son los del curso que están aquí con nosotros esta mañana. Bien, entonces hablé con Javier y él decía que por la forma de que lo vean desde aquí arriba podría llegar a desarrollar, depende. Bueno, como es inalámbrico, puede subir o bajar, eso ya va a depender de tuyo y de Matías. Quiero decirles que a partir de ahora estamos esperando que alguien más venga, pero el curso comenzaba a las 8, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Javier, te invito a que pases aquí arriba. Y estamos en modo curso entonces en este momento, y esto es para no perder el tiempo, para que ellos desarrollen lo que hoy tienen determinado. Reitero, técnicas de dirección orquestal y planos dimensionales, y todo lo que hoy nos va a enseñar Javier y Matías esta mañana. Dios te bendiga. Saludo a los hermanos en esta mañana con la paz del Señor. ¿Estamos dormidos todavía? Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Amén, ahí están los adoradores. A lo mejor voy a usar sí, por ahí va a quedar un poquito más cómodo, y yo voy a ir interactuando entre uno y otro, y el sonidista me va a aguantar un poquito. La verdad, hermanos, que es un privilegio estar aquí. En este sentido, nosotros esperamos con ansiedad para venir a aprender, venir a disfrutar con los hermanos de Oberá, los hermanos de los distintos lugares. Hay hermanos de La Plata, hay hermanos de Buenos Aires, de los distintos puntos de la provincia, y es una alegría poder venir a aprender. Desde el día de ayer hemos aprendido muchas cuestiones que son necesarias para nuestro crecimiento como adoradores.
Desde el día de ayer aprendimos distintas metodologías que debe ir implementando un adorador para así completar o hacer completa la obra que Dios tiene en cada uno de ustedes y en la misión que tiene en cada iglesia. En este sentido, hemos trabajado con Matías, nos hemos reunido a través de la tecnología y tratamos de desarrollar de una manera muy sintética, lo más sintético posible, porque charlando con Matías, en realidad la dirección, todo lo que concierne a la parte práctica, a la parte de movimientos, a la parte donde concierne toda la dinámica de un director orquestal, realmente es muy profunda, lleva mucho tiempo, pero entendemos que hay personas, hay directores que recién comienzan, adoradores que recién están incursionando y que han sido puestos en un lugar que Dios los llamó y que a lo mejor no tienen todas las herramientas necesarias para poder desenvolverse, o lo hacen a lo mejor con temor porque no saben cómo marcar algún compás, no saben cómo empezar y tienen ese miedo escénico, decimos nosotros, de pasar adelante, de estar ante un grupo, y es lo que nosotros queremos a manera de taller, con el formato de este taller, poder así expresar las distintas cuestiones de este material que hemos desarrollado. En primer lugar, me quiero presentar. Yo me llamo Juan Javier Crexi, nací en la ciudad de San Vicente, tengo 42 años. Cuando nací, crecí en San Vicente, pero a los pocos años fuimos retirados, por así decirlo, de la iglesia porque mi madre se apartó de los caminos del Señor. Entonces nosotros fuimos a la escuela dominical, pero luego de eso no continuamos la iglesia. Y crecimos una vida de adolescencia, una niñez, una adolescencia fuera de los caminos del Señor. Pero llegó el momento en que Dios tenía que cumplir su plan, como tiene un plan con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que ha venido en esta mañana no fue por casualidad. El Señor los trajo a este lugar para venir a hablar con ustedes, conmigo, con todos los que estamos aquí. Y allá por el año 2011, Dios cumplió un plan en mi vida donde por una cuestión de trabajo fui llevado a la localidad de Virasoro. Me desempeñaba en San Vicente, era parte de la orquesta, era parte del coro, pero pasaba el tiempo y Dios tenía un llamado. Como yo sé que hay algo que arde en el corazón de muchos aquí, los que han venido, porque quien está aquí pertenece a la alabanza, quien está aquí es alguien que está dirigiendo y está frente a un grupo de hermanos, y quien está aquí a lo mejor aspira y tiene un sentir y dice en su corazón, y Dios habla y el Espíritu Santo ha hablado con usted diciéndole que usted algún día va a dirigir un grupo de hermanos. Entonces, en el año 2011 yo no entendía el plan que Dios tenía conmigo, y en esa localidad pasó algo que a muchos le ha pasado, que fui con mi violincito, estaba con mi violín, con mi instrumento, el saxo, y un día se acerca el pastor de Euclides. Eu não falo bem o brasileiro português, mas entendo meio do que falo. Y el hermano habla en portugués, ¿no es cierto? Él es criado en Brasil. Y él me dice, irmão Javier, você sabe esas cosas de banda, tocar esos instrumentos? Sí, leemos, surfeamos, cantábamos en el coro, teníamos violín. No banda nunca, pero más música sí. Y como yo había llevado el saxo, entonces me dijo que en un año él quería una banda. Y me quedó mirando y dijo, tienes todo mi apoyo. Me dijo en brasileiro, você tem todo meu apoio. Mas eu quero uma banda. Deus falou y Deus vai cumplir. Dios habló y Dios cumplirá. Y Dios me pone en mi corazón de decirte que vos sos el indicado. Y uno no se siente capaz porque no incursionamos en ese mundo, no tenía experiencia, y cuando pensé que era una broma, y entonces me queda mirando fijo, y como dice, él tiene un dicho muy, muy popular, que con el cariño lo dice, que es un pastor del corazón, un padre para mí, me dice, você se vire, como diciendo, arréglate, esfuérzate, busca la manera, tienes mi apoyo, está en tus manos.
Entonces entra una preocupación. Y que hablando con muchos hermanos pasó eso, que a veces nos ponen al frente y decía el hermano ayer, hay que tener fe, hay que tener valor, hay que tener confianza y hay que entender también que Dios pone ante nosotros hermanos en el camino de esta gran travesía que tenemos que transitar de la obra del Señor, que nos pueden ayudar. Y Dios puso las personas correctas y, como dijo Pablo, no pretendo ya habiendo alcanzado todo, ¿no? Sino que Él proseguía a esa meta, a ese blanco, y es lo que nosotros hacemos hoy. Desde ese entonces, en el año 2011, comenzamos a trabajar en la banda, comenzamos a hacer cursos, comenzamos a capacitarnos, a buscar material, a entender por qué suena así, qué es esto de los instrumentos, por qué hay una división de instrumentos, y fuimos metiéndonos en ese río, como decía el hermano, nuestro pastor Rafael ayer, metámonos más en este río. Y es por eso que en estas jornadas, hermanos, usted sumérjase en estos ríos, en el río de la adoración, la alabanza, de las técnicas que vamos a plantear hoy. La parte que hemos desarrollado con Matías, yo voy a desarrollar una parte un poquito más teórica y luego Matías va a hacer la parte práctica con ustedes y vamos a ser interactivos, vamos a hacer que algunos directores que están empezando con las bandas, algunos que tengan dudas, aquí no hay vergüenza, aquí venimos a aprender. Aquí no hay alguien que sabe más o menos, no venimos a competir, sino que venimos a aprender todos juntos y vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque es apremiante, decía el hermano ayer. Quiero comenzar a hablarles sobre la dirección orquestal. En una oportunidad me preguntó un hermano y me dijo, Javier, ¿cómo es esto de qué es lo que hace un director cuando dirige? Bueno, vos movés la mano ahí así. ¿Qué es eso? O sea, marcás el golpe del pum, pum del bombo. ¿Qué es eso? Entonces, me anoté porque realmente son puntos que no quiero olvidarme y puede de aquí desprenderse un mundo infinito de otras cuestiones. Pero un director, y paso a leer, debe tener la capacidad de mostrar, de expresar con las manos, con la cara, con el gesto, y digo con la cara porque ahí en El Dorado me conocen que a veces estoy dirigiendo y pongo una cara y por ahí no muevo tanto la mano y mi expresión y por ahí salto y toda la expresión del director debe ser en un todo, ¿no? Utilizar los rasgos físicos, el cuerpo en sí. Pero es un nivel que está escalonado. Lo que nosotros hoy venimos a plantear es buscar una técnica sencilla, una técnica que se llama el punto focal o la técnica focal, el cual enfoca toda la dirección en un plano no muy grande, no muy arriba, sino centrar la atención en lo que concierne nuestro punto, que en algunas personas puede ser un poquito más grande, pero que no sean movimientos muy desorientados o confusos que podamos confundir a la orquesta, a la banda y arrancar en un modelo donde tengamos un plano dimensional enfrente. Y me anoté y le dije, mira hermano, son muchos los puntos. Entonces le pasé después y lo que debe transmitir un director es con las manos, con los gestos verbales y no verbales, que en realidad nosotros podemos ser verbales cuando antes de arrancar hablamos, es verbal, comunicamos, estamos en el ensayo. Pero a la hora de dirigir nosotros no hablamos. Entonces toda nuestra expresión no verbal tiene que ser importante y debe transmitir sonido, pulso, alteraciones del tempo, la dinámica. Cuando hablamos de dinámica, hermanos, hablamos de, la palabra lo dice, si una obra es un himno donde esté ligado todo, entonces nosotros nuestra dinámica podemos marcar con la articulación. Entonces articulación y dinámica, ¿cómo se articula? Si dinámicamente es un piano, cuando decimos piano es una obra que no debemos dar todo el volumen, la intensidad y la energía, o también un forte, ustedes verán que no es siempre igual, no es siempre el mismo volumen. No es un MIDI que usted pone ahí un audio y está siempre igual. ¿Usted cuando canta igual? No.
Cuando cantábamos el himno, habrán notado el fraseo que tiene, el himno que entonábamos, los vientos, las ondas oirán tu voz. Y usted habrá visto que empieza a cantar la estrofa y usted está fraseando inconscientemente, empieza a frasear. Pero se dio cuenta que en la parte del estribillo usted empieza a levantar el énfasis, y cuando llega a la parte final, oirán tu voz, y cuando llega a ese punto, usted levanta el volumen y le da mucha más energía. Bueno, en la instrumentación, sea coro, sea banda, sea la orquesta filarmónica, también está dada a través de la dinámica. Y un director tiene que ser capaz de transmitir a través de sus gestos esa dinámica, ¿sí? Puede ser que la obra esté en una energía estática y que nosotros necesitemos poner mucha energía, que el himno tenga que levantar el volumen, pero nosotros estamos ahí de la misma manera y no vamos a transmitir eso. Entonces, un director debe ser capaz de transmitir la dinámica, la articulación, cómo se articula la obra, que eso, en términos generales, lo que significa es si va a ser un ligado cuando usted está entonando una alabanza, digo, cantando para el coro, o ya sea la banda o el grupo filarmónico, y está todo ligado, es una alabanza que es armoniosa y a la vez tiene toda un sistema de ligado, el cual permite que nosotros hagamos un fraseo hermoso. Pero también a veces hay alabanzas que son muy picantes, decimos nosotros. Picantes porque el sonido es picado. En realidad es un staccato, el cual tiende a ser muy dinámico, pero también las notas son muy, muy definidas. Eso también tiene que transmitir un director. El fraseo, el peso sonoro, volumen, carácter, la tensión de la música. Los que ejecutan instrumentos saben que hay un punto de tensión máxima de la música y luego viene el reposo. Y estamos todo el tiempo tensando y relajando, tensando. En los compases hay un compás fuerte, hay un compás débil. Entonces el director tiene que marcar también en cada entrada el compás fuerte, que eso Matías más adelante le va a mostrar. El compás fuerte, el acento en cada compás. La prolongación del sonido, el ritmo, la melodía, los tipos de ataque, la altura de sonido, entradas, acentos, formas, el compás, la técnica instrumental y las proporciones. Y usted dirá, me está hablando en chino básico. ¿Qué es eso? Pero todo esto para que usted se dé cuenta de que un director de banda, de coro, de orquesta filarmónica y que está frente a un grupo, cuando está haciendo la dirección, cuando está expresando con sus manos, tiene que ser capaz de mostrar muchas cualidades. Pero no entre en pánico, no se vaya a asustar, no tenga miedo de que diga, uy, ¿ahora qué hago? Porque tengo que aprender tantas cuestiones. Paso a paso, vamos por lo básico, empezamos con un primer paso y es lo que hoy en la parte práctica usted va a ver cómo arrancamos, cómo marcamos un compás, cómo definimos el compás, cómo marcamos el ritmo, cómo le damos una entrada a la banda, cómo empezamos, porque a veces estamos frente al grupo, pero tenemos dudas de cómo arranco, si la mano la elevo hacia acá o si la pongo hacia arriba. Y hay justamente en la historia de la música y de la dirección orquestal, no controversias, pero distintas no versiones, pero corrientes que hablan de dos escuelas, y es lo que quiero hablarles hoy. Hay una escuela clásica, la escuela antigua, la primera escuela donde todo comenzó allá por la Edad Media, cuando la dirección orquestal en realidad no estaba definida y era meramente para un pequeño grupo, un grupito pequeño. La música ayer, si escucharon después del canto gregoriano, hablaban de la Edad Media, donde los reyes, los monarcas tenían orquestas pequeñas, orquestas de cámara y también coros. En este sentido, arrancó ahí. El director orquestal o el director que hoy nosotros vemos arrancó así su trabajo, mostrando coro, dando entradas a los coros y en pequeños grupos. Entonces, la música, por así decirlo, la música clásica estaba solo para los pudientes, y lo que hacían afuera no significa que no había música, se le llamaba la música pagana.
Entonces todo comenzó a evolucionar, comenzaron a surgir, los hermanos ayer les comentaban distintas corrientes, distintos ritmos, y así hay también infinidades de ritmos según la parte cultural. Pero esta historia, lo que habla de la dirección orquestal, arranca de esta manera, y en la antigüedad el que componía generalmente era quien dirigía la obra, o se le daba al concertino, que era el primer violinista, el virtuoso, ¿no?, que dirija la obra, o el que también realizaba el bajo continuo, que marcaba, por así decirlo, el compás. Pero todo fue evolucionando, y esta escuela antigua comienza su forma de dirigir, su forma de dirección, de una manera muy clásica, la cual nosotros vamos a ver hoy, que es la base que tenemos que tener todo. Tenemos que saber marcar un compás, marcar los tiempos, marcar básicamente si una alabanza, una obra, una pieza está en un 4x4, un 3x4, un 6x8. Ahí estábamos viendo con el hermano Dani unos himnos maravillosos, y están en compases tan diversos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué hay tanta diversidad? Por una cuestión lógica. La música debe ser escrita de una manera, y el intérprete está reproduciendo lo que el autor de la obra quiso transmitir. Y de la mejor manera, el lenguaje universal, la música, donde usted puede tomar una partitura, irse a otro punto del mundo, sentarse al lado de una persona que usted no conoce, que usted nunca habló, que no habla su mismo idioma, pero le ponen una partitura enfrente y los dos hablarán el mismo idioma. El idioma universal, la música. Entonces, la historia y la evolución de la dirección orquestal arranca de una manera donde se marcaban primeramente los compases. Entonces, la escuela, por así decirlo, clásica, lo que hacía era marcar compases. Y era justamente, la narrativa habla de una metodología muy vertical, ¿sí? Era muy esto, ¿sí? Se marcaba compases o en su distinto tiempo, pero no se usaba tanto el plano horizontal. Se usaba mucho el plano de ataque, y se mostraba, y un director virtuoso era muy técnico. Esto significa que marcaba con mucha precisión la entrada, los compases, las entradas de algunos instrumentos, no dejaba y no perdía el ritmo, y también los distintos tiempos. Ahora bien, esta escuela clásica fue evolucionando también. Hoy por hoy, ustedes verán que hay directores que están dirigiendo y usted se pregunta, ¿qué está marcando? Porque no está marcando el compás. Verán directores que a veces se detienen y hacen un pequeño movimiento, pero el compás sigue. ¿Qué es lo que está marcando? ¿Cómo está dirigiendo? Entonces, hoy se abre un abanico muy grande de posibilidades de distintas técnicas, pero que siempre van y nacen o se desprenden de una misma base, la dirección. Pero la evolución sugiere utilizar más el plano horizontal, y hoy por hoy distintos directores de banda, de orquestas filarmónicas o de alguna dirección, ustedes verán que utilizan distintos planos dimensionales. Estos planos dimensionales, hermanos, son 5 por lo general, que son las mayorías de las escuelas, no solo orientales y occidentales, sino que llegan a un punto común donde en la clasificación de todas ellas logran 5 planos dimensionales. Estos planos dimensionales hablan de los planos en los cuales nosotros podemos estar dirigiendo. ¿Cuáles son? El primer plano es el plano motor, de los movimientos motores. Es un plano donde es el nacimiento de toda técnica. Es el plano donde también la escuela clásica nació, el cual marca y está estrictamente abocado a la parte técnica y marcación de compases, entradas, cortes de sonido, prolongación, y es el plano que se mueve justamente muy en el plano vertical. Entonces, es el primer plano que todos nosotros tenemos que aprender y que tenemos que tener muy en claro. El primer plano dimensional, el plano justamente de los gestos por así llamados motores. Entonces, un plano donde básicamente nosotros atacamos todo lo que sea la parte de sonidos, pulsos,
entradas de compases, el ritmo. Luego viene el segundo plano dimensional, en el cual cuando nosotros tenemos bien en claro el primer plano, que es el plano de los gestos motores, tenemos muy en claro, decíamos con Matías, y tenemos que estar 3 años marcando para después ir evolucionando, una forma de decir. Pero si vamos a una escuela de dirección, lo que primero hacemos es marcar compases, marcar entradas, tener bien en claro los movimientos y ese centro focal para tener una técnica delicada, por así decirlo. Y luego de ahí, hermanos, vamos avanzando. Luego vamos creciendo, pero hoy les quiero comentar que existen distintos planos y el segundo justamente no habla de los gestos motores, sino ya de los gestos sonoros. ¿Qué significa? Que el gesto sonoro va a indicar y va a trabajar más sobre la cualidad del sonido. Va a hablar más sobre la parte que incide sobre la articulación, la dinámica. Cuando usted verá, usted va a marcar un compás, está en el primer plano marcando un compás normalmente, pero va a haber una parte de la música que usted vio ayer en la dirección, vio cuando los hermanos dirigen, el hermano Dani a veces está dirigiendo y usted verá que él aumenta esa potencia porque está mostrando justamente la dinámica, lo que hablamos, cuando es un momento de poner mucha más fuerza, mucho más énfasis, o ahí ayer marcaba y me gustó Silvina, estábamos en la parte del ensamble de coro y ella nos bajó, nos hizo bajito, 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 pianito, pianito, y entonces no solo nos estaba marcando el compás, sino que nos estaba mostrando en este segundo plano la dinámica. Cuando tenemos que hacer un pianito, significa el piano es bajar la intensidad, la energía de toda la obra en cierto momento. Hasta ahora vimos entonces el primer plano, que es un repaso de lo que vimos el año pasado, el plano de los gestos motores, el primer plano en el cual la escuela clásica y la escuela moderna tienen una base y parten de ahí. Luego dijimos el segundo plano a forma de repaso, los gestos sonoros, la articulación, cómo se articula, si está ligado el sonido, si el sonido está en staccato, es más picado, pero básicamente vamos creciendo y subiendo de escalón. Ahora, usted no intente, a lo mejor como recomendación, tratar de, si recién comienza, a lo mejor marcar una dinámica o marcar algo fuerte cuando no está seguro del compás. Entonces, es una escalera, ¿vio? Tenemos que arrancar siempre desde la base, tener bien en claro el compás, bien el ritmo de la música y las entradas, dónde entra cada instrumento, tener en claro y sabernos la pieza, la obra, para luego avanzar al segundo plano, que es de los gestos sonoros. El tercer plano es el tercer plano que habla de los gestos expresivos. Y aquí es un plano donde justamente, ustedes habrán visto muchos directores que dirigen en este plano en cierta parte de la canción, de la obra, del himno, el cual habla sobre el fraseo. Es lo que le decía hace un ratito, que cuando usted canta, usted está cantando una alabanza, usted no la canta en la misma intensidad o en la misma articulación o bien la misma dinámica todo el himno. Usted verá que hay partes del himno cuando la música o el volumen aumenta, la intensidad aumenta, en otras partes disminuye y luego es una curva constante que se va moviendo. Y así es el sonido. El sonido o la música es justamente tensión y reposo, donde arranca en un momento tenso, llega a su esplendor y luego también reposa. Por eso en cada compás de la música hay un momento fuerte y hay un momento débil. Una parte fuerte donde está el acento, donde se acentúa, y un momento por ahí donde reposa la música. Y hermanos, cuando usted está fraseando en la dirección orquestal, ¿sí?, que está muy ligado, pasamos por el primer plano, el segundo, usted ya está dirigiendo, usted ya sabe lo que es un compás y ya puede incursionar en ese fraseo. El fraseo básicamente en dirección se basa en la escuela moderna en el círculo de Freytag. Es un círculo muy conocido, más que un círculo es un triángulo, el cual básicamente habla de que la música comienza, ¿sí?, en una dinámica
luego va subiendo, llega a su punto máximo de fraseo y luego reposa. En ese sentido, ustedes verán que hay directores que están dirigiendo una obra y que no le está marcando los compases, sino que está fraseando, está haciendo movimientos, por ahí se detiene, por ahí hace otro tipo de movimientos y usted verá, no me está marcando la entrada, no me está marcando el compás, a lo mejor era un 4x4 y en vez de estar marcándome los compases, el compás lo que está haciendo es el fraseo. Y la orquesta sigue, la banda continúa, el coro sigue cantando y ya no es necesario la marcación del compás. Esto se logra cuando, en primer lugar, el grupo de trabajo tiene bien en claro, el director, cada maestro, cada colaborador que está al frente de un grupo, conoce el grupo que está trabajando. Entonces sabe que si usted deja de marcar el pulso, ellos van a continuar. Entonces permite justamente al director la libertad de poder abrirse a estos distintos planos y comenzar a marcar no solamente la dirección, porque a veces se torna un poco monótono, estamos marcando y todo el himno estamos marcando un compás. ¿Está correcto? Claro que sí, pero puede ir abriéndose a medida que vaya avanzando la técnica y podemos ir mejorando nuestra técnica de dirección para lograr marcar toda esta dinámica, todo este fraseo que habla sobre esto maravilloso que es la dirección orquestal. El cuarto plano habla sobre la energía, los planos enérgicos. Hay directores que utilizan distintas metodologías o distintas formas de movimiento para demostrar una energía en distinto himno. Hay himnos que son más enérgicos, hay himnos que tienen una parte de mucha energía donde hay que darle y poner mucho énfasis, mover mucho más las manos. Y usted imagínese que si a lo mejor estamos, y esto después lo vamos a ver con Matías, determinado himno que va en un momento de una dinámica fuerte donde hay que poner un forte y nosotros estamos marcando ahí. Entonces el grupo que está frente a nosotros no ve en nosotros la expresión y nosotros tenemos que ser capaces de mostrar con toda nuestra expresión no verbal esa dinámica. Entonces tenemos que marcar de una manera más fuerte, más agresiva y poder así expresar a través de nuestro movimiento esa energía en la obra, en la pieza. Y existen distintos tipos de energía también. La energía expansiva, la cual se expande y se va subiendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Justamente el himno que cantábamos, los vientos, las ondas oirán tu voz, ustedes verán que comienza en una manera, cuando arranca el estribillo, comienza a subir ese círculo de Freita, que ese triángulo, empiezan a expresarse de manera mucho más agresiva, empieza a levantar el volumen y llega a su punto final, donde recae justamente en ese reposo que decimos. Entonces, buscar distintas técnicas para ir creciendo en este gran mundo de la dirección orquestal, pero sabiendo que existen distintos planos dimensionales en los cuales nosotros vamos a dirigir. Y esto va a manera de contestación, porque muchos preguntan ¿cuál es el manual de dirección? Y si usted va a la escuela clásica, que ya en la primera hay todavía escuelas clásicas, pero que por lo general empiezan a incursionar en todos estos campos. O en Europa, en Italia, en Francia, aún existen escuelas que siguen arraigando el método clásico estricto que habla sobre el primer plano. Es la marcación estricta y técnica, pero no abre un mundo más amplio a todo lo que converge la dirección orquestal en estos distintos planos. Entonces repasamos, tenemos cuando comenzamos a dirigir, cuando estamos frente a un grupo de trabajo, saber, y es lo que vamos a hacer en la parte práctica. Hoy van a participar, Matías le va a hacer participar, esa es la parte de él, pero yo como en forma de adelantando para que usted ya se vaya preparando, que se saque la timidez, que participe, que es la marcación, compases, las entradas, la dinámica, en fin, la articulación.
luego dijimos el segundo, eso es el primer plano. El segundo plano, yo lo que quiero hacer es este repaso para entender que es algo que queda en claro, ¿no? El segundo plano, los gestos sonoros, el cual incide justamente y va y penetra un poquito más en este mundo de la articulación, la dinámica. Marcamos cuando es un pianito, donde nosotros y el piano. Hay un debate entre distintas escuelas, pero nosotros vamos a lo que es términos generales. Cuando nosotros marcamos un piano, cuando decimos piano, pianísimo, mesopiano, piano, cuando usted ve una P en su partitura, una MP, un mesopiano, un pianísimo, doble P y en final distintas maneras de expresar la música, usted tiene la connotación de que esa parte de la obra no hay que ejercer tanta energía. Y yo le digo, ¿cómo trabajo? A veces es difícil y más nos pasa, creo yo, en la banda, porque los instrumentos de viento, en algunos instrumentos, yo no sé cómo, el taller, los hermanos están en el taller, pero según el instrumento es difícil para la técnica hacer un piano en algún instrumento. Hacer un piano en una trompeta sin que pierda la buena sonoridad, sin que pierda la afinación. A veces cuesta un poco más que otro instrumento. No es lo mismo por ahí un violín en piano que una trompeta, que una tuba. Entonces, buscar la técnica, y nosotros lo que hacemos es, en mi experiencia particular en El Dorado, trabajamos cuando recién arrancamos en tres niveles sonoros. Es decir, el nivel medio, donde tenemos este punto focal, trabajamos en un nivel más abajo cuando sabemos que tenemos que hacer un piano, y luego sí, un forte cuando subimos. Y esto sí, en la dirección se desplaza a través de la técnica general, donde si trabajamos en un plano medio, nosotros estamos dirigiendo, ¿sí?, para que todos nos ven, porque a veces algunos dirigen muy abajo y no toda la orquesta, la banda, el coro nos ve. Entonces tenemos que estar en un punto medio, a la altura se recomienda del diafragma, un poquito más arriba del ombligo. Entonces trabajamos de una manera que todos pueden ver el movimiento de nuestras manos. Entonces ve perfectamente cuando hacemos las entradas. Pero cuando tenemos el tema es cuando vamos a hacer un sonido fuerte, una parte de la obra donde hay que meter más énfasis, elevamos el plano y de igual manera cuando hay que hacer un piano, bajamos. Pero esto es una de las técnicas, porque ustedes verán que hay directores, y por eso que yo hoy vengo a darles tranquilidad en que cada uno debe buscar una técnica, que no hay un manual estricto de dirección, pero sí hay normas estándares para todas, donde si usted va a dirigir distintos grupos de trabajo o le toca dirigir una banda que nunca dirigió, que hoy va a pasar, Matías va a dirigir la banda de ópera en unas partes, algunas obras para mostrar las entradas, va a pasar que cada banda conoce a su director. Pero hay un término general, que un director puede dirigir cualquier tipo de organización o agrupación musical, teniendo en cuenta, ¿sí?, que debe elevar el plano cuando hace un sonido mucho más fuerte. Es una posición de la central, se le habla de la posición levital, entonces se va un poquito más arriba del plano. También bajando cuando es piano. Pero no ocurre siempre. Hay directores que bajando o subiendo el plano juegan con este plano, conociendo ya a la orquesta, y pueden tranquilamente hacer un sonido fuerte, pero más abajo. Entonces, aquí es buscar una técnica, pero que sea lo más clara posible. Hay que tener esta retroalimentación con el grupo de trabajo, con la banda, con el coro, con la filarmónica, y que ellos entiendan bien la gestualidad que usted le quiere expresar. Es importante tener esto en claro para no producir esa confusión que a veces el músico va porque sabe y está leyendo la partitura, pero en realidad no entiende lo que está haciendo el director. Entonces, de lograr este diálogo y utilizar estos distintos planos de sonoridad, tanto en el gesto motor,
en lo que concierne a la parte de energías. Y el último plano, que es el quinto, habla del plano espiritual. Existe un plano espiritual en el cual es distinto, por supuesto, nosotros que somos cristianos y sabemos cuál es el objetivo de nuestra adoración, nuestra alabanza, que, por supuesto, una orquesta filarmónica secular. Cuando un director entra en este plano, ustedes verán que ya comienza, su expresión comienza a ser distinta, sus facciones también muestran, el rostro también muestra expresión todo el tiempo, pero lo que hace es, deja de marcar compases, deja de marcar entradas, directamente no marca tampoco si es ligado el fraseo, sino que se deja llevar por la música y le da un toque particular. Por eso ustedes verán a grandes directores, si lo usan de referencia o usamos generalmente para ver las distintas corrientes, que tienen distintos métodos o formas de dirección en este plano dimensional. Ahora nosotros que dirigimos en adoración, podemos ser y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos capacite y buscar, como decían los hermanos, hermano Luis ayer, buscar siempre esa retroalimentación para que el músico pueda tener ese diálogo con la banda, con el grupo de trabajo y que haya un lenguaje claro. Hoy la técnica va a apuntar al primer plano sonoro, justamente de los sonidos, de las entradas, de los compases, que es la base. Si nosotros articulamos todos estos gestos, tendríamos que hacerlo en forma mucho más pausada, ejemplificar mucho y el tiempo es apremiante. Pero lo importante, hermanos, en la dirección, primeramente, es buscar esa dirección, la dirección de Dios, del Espíritu Santo, que nos enseñe y nos capacite. Algo muy importante, ayer a la mañana dijimos con Matías, ya podemos irnos ya, porque aprendimos tanto, escuchamos tan buenas palabras, los hermanos trajeron a mención toda esta parte importante que debe tener un director. Y un director de banda debe tener distintas cualidades. Y la vieja escuela lo que hacía, veía más a un director en la antigüedad como un líder, pero más, la palabra no es dictador, sino mucho más autoritario, el cual marcaba en forma muy estricta los sonidos y no había una retroalimentación. El director marcaba y la orquesta hacía lo que el director marcaba y era algo precisamente técnico. Pero con esta evolución, hoy en día, con la escuela clásica, nosotros podemos entender, hermanos, que hay una negociación, hay una humildad que debe tener cada líder de trabajo de escuchar, de tener la capacidad de escuchar todo lo que concierne a la obra, escuchar con mucha atención lo que puede sonar o no mejor y entender con sensibilidad qué se debe cambiar. Debe tener cualidades para imponer, para elegir ese repertorio que ayer hablábamos, pero por sobre todas las cosas, marcar dentro de estos 5 planos sonoros todo lo que concierne a la dirección. Entonces, hablamos de esta escuela clásica, hablamos de la escuela moderna, pero hay algo que usa el director. El director, en convergencia con la escuela clásica, hoy por hoy ustedes verán que hay directores que utilizan solo las manos y no llevan lo que se llama la batuta. ¿Qué es la batuta? La batuta proviene de dos, en su etimología, y de términos. En el término italiano, sí, la batuta propiamente dicho, que es ritmo, y también batire, de esta palabra que significa batir el aire. Entonces la batuta, hermanos, es un instrumento muy importante que esto es una cuestión de gusto, no es que venimos a imponer que todos tienen que usar batuta, pero también es una cuestión de practicidad, de mucha más visualidad y contextualidad. ¿A qué quiero decir con esto? Que la batuta tomada en la mano sirve justamente para prolongar, es una prolongación del brazo y en la mayoría de los casos sirve para que
los músicos, los que nos están esperando de nosotros, puedan tener una mayor visualidad, mayor visión de la batuta. Y es importante, para aquellos que la adoptan, elegir una batuta acorde a la necesidad y también a la comodidad. Porque existen batutas como esta, que es una batuta estándar, existen batutas mucho más grandes, existen batutas que son pesadas, y nosotros debemos elegir una batuta que no sea tan pesada, que sea cómoda para nosotros en el caso de usarla, y perderle el miedo a la batuta, perderle miedo a que a lo mejor queda un poco cursi. Una vez un hermano me dijo, no, pero yo ese palito, parece una varilla de tejer crochet, no, yo eso no uso, yo uso la mano. Y está bien para la técnica, pero es una herramienta más que podemos utilizar para toda la parte expresiva, por así decirlo, de los gestos que tiene que hacer un director. Y en ese sentido, hermanos, ayuda mucho a la parte visual. Hay movimientos más sutiles que usted a lo mejor con la mano lo va a marcar, pero como la mano a lo mejor depende si en el plano nos ven todos, digamos, no podemos tener tanta sutileza como tener una batuta en la mano, que podemos ejercer un sonido mucho más sutil. Nos pueden ver en un plano más largo y amplía, ¿sí?, la medida de nuestro antebrazo, y toda la orquesta puede vernos. Sigo mencionando de que hay grandes directores que no utilizan batuta, que utilizan toda su expresividad en las manos, y eso sigue siendo importante, por supuesto. Hermanos, en todo lo que concierne a este mundo grande de la dirección, existen distintos tipos de movimientos. Cuando nosotros marcamos un compás, vamos a encontrar movimientos rectos o movimientos curvos. Y en este sentido, hay que buscar ese equilibrio y entender cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Justamente en dirección, cuando en la escuela antigua se utilizaba mucho el método que hablaba sobre el plano vertical, se utilizaba mucho el movimiento recto. Había mucho golpeo, golpeamos mucho y era mucho más agresivo. Con el plano horizontal no ocurre tanto esto, donde se amplía mucho más a el fraseo hacia el ligado y hacer movimientos curvos. Ustedes verán que hay directores que están dirigiendo en una manera que hacen justamente el movimiento curvo. Entonces existen movimientos rectos y movimientos curvos en la dirección. Y con esa combinación de estos movimientos, el director va a lograr mostrar, como dijimos, en estos distintos planos, todo esto que es necesario para la música y la dirección en sí. Entonces, dijimos que la dirección se mueve a través de planos, hay planos dimensionales, hay distintos planos en los cuales nosotros tenemos que buscar el primer plano, buscar la marcación de compases, entender que el coro en el cual trabajamos, la banda o el equipo de trabajo, tiene que entendernos a nosotros y poder nosotros llegar a esta plenitud, al conocimiento, ¿sí? En este fin de semana hemos sido motivados a buscar, a tener fe, a tener esperanza, a tratar de justamente buscar lo mejor de nosotros para poder hacer lo que el Señor nos encomendó. Y en este sentido, hermanos, y no tratando de ser extenso, porque hemos hablado con Matías de que lo teórico, que a veces para algunos por ahí puede ser un poco tedioso, aburrido, queremos hacer esto más práctico, mucho más dinámico, y ya darle mucha amplia participación a Matías, donde vamos a ayudar. Ellos van a estar haciendo algunas obras, él va a mostrar justamente los movimientos, vamos a hacer algo bien participativo, pero quiero dejarles como recomendación, como experiencia personal, de que ustedes tengan fe. Ayer el hermano Luis, el hermano Santana, el hermano Rubén, nos hablaban de justamente confiar, tener fe y tener humildad. Ninguno que está frente a un trabajo compite con otro. No hay competencia entre bandas, no hay competencia entre quién es mejor o es peor. A veces que no haya esa competencia y ese respeto de un integrante de la banda hacia los maestros, y que haya esa humildad del maestro
para tener esa escucha activa y escuchar, saber escuchar. Ayer hablábamos que cosas tremendas que yo me llevo en mi corazón sobre el hermano que no había comido. Me quedó, hermano Luis, eso es tremendo para nosotros, porque como directores tenemos que tener esa capacidad de entender y tener paciencia, pedirle al Señor paciencia. Cuando en el año 2011 fui llamado a Virasoro por una cuestión de trabajo y como comentaba el pastor, me dijo, vos se vire. Y comenzó algo en mi vida que empezó a mover y a entender que Dios tenía un llamado hacia mí. Pero antes de eso, hermanos, antes de eso yo quiero contarles en cortas palabras, en estos pocos minutos que me quedan, que a los 2 años, cuando me escapé del cuidado de mi madre, crucé la calle, porque mi madre se fue a la casa de la vecina, era un día tormentoso, o sea, se preparaba para una tormenta, había mucho viento, había mucha polvareda. Yo tenía 2 años, me escapé, salí corriendo y un auto me chocó. Me chocó de tal manera que me dio en la parte del medio, ¿no? Yo quedé totalmente abajo del auto y me enganché un pie. Y entonces ese auto me llevó me enganchó y me llevaba arrastrando. Tenía 2 años. Y yo entiendo que todos los que estamos aquí hoy es porque hay propósito del Señor. Todos los que estamos aquí tenemos que buscar la espiritualidad. Sí, esto tiene un formato de talleres, ¿verdad? A veces hablamos cosas técnicas tratando de no ser aburridos, no ser tediosos, pero lo más importante es buscar las cosas de arriba. Primeramente el reino de Dios. Primeramente buscar la presencia del Señor y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero yo estoy seguro, hermanos, de que todos los que estamos aquí es porque el Señor así lo quiso y porque Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Ese auto se llevaba mi vida, pero el Señor permitió que yo esté aquí hoy con todos los huesos enteros. Pero hubo un proceso. Cuando yo no entendía ese proceso como adorador, llegó el año 2011, les conté varias veces, me fui llevado a ese lugar para trabajar y me metieron frente a un grupo que yo no tenía experiencia. No sabía cómo trabajar, no entendía muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones a lo mejor teóricas de música, sí, pero como decían los hermanos, teníamos fe. Teníamos esa convicción de que el Señor iba a proveer. Me quedó, hermanos, que Dios bendiga a ustedes. Los talleristas de ayer, tengan fe, decían los hermanos. Tengan confianza, el Señor va a proveer. Cuando no teníamos instrumentos en ese lugar, no había forma. El pastor decía, no, pero el Señor habló, Él va a cumplir. Él tiene que cumplir porque el Señor es fiel. No había instrumentos, no había gente capacitada, no había gente que leyera música. Y hoy, para la gloria del Señor, yo desde el año 2017 que estoy en El Dorado, pero la banda sigue sonando, son muchos integrantes y Dios se glorifica. Pero buscar la presencia del Señor y no perder la fe, la confianza. En el año 2011, quiero contarles esto, pasó algo, un cambio, que cuando estaba yo entrenando para ir a ese lugar, en la empresa comercial donde trabajo, tenía que entrenar para el cargo que iba a desempeñar en Virasoro, y estaba en la ciudad de Posadas. Y yo seguía sin entender el plan del Señor. Yo a lo mejor no entendía, siempre nos movemos en la voluntad de Dios, buscamos que Dios guíe todos nuestros pasos como adoradores, ¿no? Y yo en San Vicente, el lugar donde nací, crecí, me desenvolví, fui parte del coro, como les dije, parte de la sinfónica, una orquesta pequeña, como una orquesta más de cámara, ¿no? Porque recién empezábamos. Y Dios nos saca de donde estamos, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de ese sitio de confort y nos lleva a hacer algo por su obra. Y llegó el año 2011, cuando fui trasladado y estaba entrenando, estaba yo en Posadas, y esto le comenté así muy rápidamente en el año pasado, pero quería comentarles para dejarle a los hermanos que teniendo fe y retocando lo que decían los hermanos, poniendo ese sello, el Señor, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor va a hacer. Cuando estaba en Posadas entrenando para ir a Virasoro, llegó un momento donde estaba en la casa de mi hermana y se apagaron las luces, hubo un problema eléctrico y había saltado el fusible de la casa, y entonces
me voy hasta el pilar y le digo, no, pero es el fusible, es un fusible fácil de cambiar, pero necesito una pinza, una herramienta para poder cambiarla porque es peligroso. Entonces, mientras ella me traía la pinza, hermanos, pasó que el fusible volvió a pegarse, pero en ese momento, cuando yo tenía justamente en mi mano sujetando para poder concertarlo, se vuelve a pegar el fusible y yo quedé pegado en la electricidad. Una de mis manos quedó prendida hacia el cable en la parte del fusible y la otra mano quedó en el caño del pilar. Entonces yo quedé de esta manera preso y no podían sacarme. Algunos ingenieros dicen que mi corazón no explotó porque yo era un canal. O sea, la descarga no estaba haciendo en mí, sino que yo estaba pasando a tierra. Entonces me quedé casi un minuto ahí. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo soportó el corazón? ¿Cómo puede ser? Y yo entiendo que Dios permitió que yo esté aquí con ustedes, así como permitió que ustedes estén aquí, porque Él tiene un propósito con ustedes. Pero es necesario que ustedes crean en ese propósito. Es necesario que trabajemos sobre ese propósito. Es necesario que busquemos al Señor más que nunca en estos tiempos, porque el Señor se quiere manifestar a través de las alabanzas. El Señor quiere hacer grandes obras a través de la adoración, hermanos, que es como nuestro pastor Rafael decía, cuando la adoración está en la iglesia, que el Espíritu del Señor se glorifique y que nosotros podamos ser revestidos de esa gracia y que la presencia del Señor edifique la iglesia. Nuestra misión como adoradores es hacer lo que el Señor nos encomendó. Pero tengamos esperanza, tengamos fe, tengamos convicción del que el Señor va a proveer todas estas cuestiones, todas estas cosas que nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer? Hermano Santana dijo que cosa que yo nunca escuché, sobre una ripa le dibujó las cuerdas, entonces practicaban sobre un machimbre. Y usted dirá, pero ¿y a quién se le ocurre eso? Y al hermano, y se le ocurrió. Y pudieron aprender y comenzaron a aprender porque ahí está el esfuerzo y el Señor ve el esfuerzo de cada uno. En ese momento, hermanos, cuando me quedé pegado en la electricidad, yo escuchaba el grito de mi hermana, de las familiares que querían desprenderme, podían tomarme de la ropa, pero no podían, a tal punto de que el fusible se derritió en mi mano, justamente en este dedo, y me quedó una marca que la llevo de por vida, porque quemó de tal manera que quemó también el hueso y me quedó como un hueco ahí. Tardó muchos meses en sanar, pero el Señor me dio una oportunidad. Pero en ese momento, hermanos, en ese momento donde me encontraba sin salida, la conciencia del hombre es la que nos trae a memoria cómo estamos con Dios. Y comenzó a mostrar mi vida como una película. Y empezaron a pasar escenas de mi hijo, escenas con mi esposa, comenzaron a pasar momentos en la iglesia y yo entendí que era mi fin. Y en un momento dado comenzó a cerrarse de los dos lados, hermanos, un telón. Yo vi enfrente de mí un escenario y vi un telón como ese cortinado hermoso que está ahí, pero hacia los dos lados, y ese telón comenzó a cerrarse. Y en mi corazón, mi conciencia decía, terminó tu función, terminó tu vida, no tienes más salida. Yo escuchaba el grito de la familia queriendo sacarme, pero como yo estaba muy arriba y muy prendido, la electricidad comprime todos los músculos, justamente era muy difícil sacarme de ahí, era solo Dios. Y en ese momento, en esas imágenes, comencé a ver cuando me bauticé. Vi el día en que me bauticé, que dije, dejo al mundo y sigo a Cristo. Vi también cuando tocábamos y alabábamos al Señor con el grupo de violines, cuando adorábamos al Señor con el coro. Y dije, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que siempre te adoré de corazón. Dame una oportunidad. Y en ese momento, cuando el telón estaba por cerrarse, explotó, terminó de quemarse el fusible en mi mano y yo volé hacia atrás. Hoy estoy aquí por misericordia de Dios. No porque yo tenga capacidad, no porque tenga a lo mejor algo más que tengan ustedes, porque todos tenemos abierto al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios cuando Él tiene un plan con nosotros. Hay que estudiar, estudien, busquen la forma, capacítense,
pero entiendan que por sobre todas esas cosas el Señor es el que nos da la oportunidad. Y nosotros aquí hoy estamos en un lugar privilegiado. Estamos en un lugar que muchos quisieran estar y no pueden o no entienden, o el Señor no les dio la oportunidad porque Él lo quiso así, pero le dio la oportunidad a usted de estar frente a la alabanza o ser parte de la adoración. Entonces yo en esta mañana vengo a animarlos, no abrumarlos con, si era por material, hermanos, hay mucho material aquí, hay material para horas y horas, pero la verdad es que a veces se torna un poco pesado y tedioso y yo no quiero pesarle con eso, pero quiero dejarles en claro lo que le quise transmitir, porque la parte práctica sí la queremos hacer con mucho más tiempo y más libertad. Pero hermanos, tenga esperanza, tenga fe, tenga convicción de que si el Señor le llamó, Él va a proveer de todas las cosas. Pero entienda que hay un plan y que el Señor en estos momentos necesita despertar a los adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad para hacer su obra. Quiero agradecer a los hermanos por esta oportunidad que en el año pasado fue como una prueba piloto, decía Silvi, y queremos ir incursionando cada vez más en el sentido de hacer esto mucho más práctico, hacer mucho más eventual y que cada hermano vaya participando. Y eso es lo que queremos hacer con Mati. Así que yo le voy a invitar a Mati que venga acá ahora. Matías, nosotros, nuestra última reunión, nos pusimos de acuerdo en algunas partes y bueno, Matías tiene una parte práctica muy hermosa, la cual por ahí no es tan abrumadora como la parte teórica, pero quiero dejarles estas últimas palabras. Tenga fe, tenga confianza en el Señor y capacítese, hermano. Si Dios le trajo aquí es porque Él quiere que usted esté. Yo no tendría que estar aquí y estoy por la misericordia del Señor, pero entiendo que a Dios a quien más le da, más le pide. Y Él espera, el pueblo espera de nosotros y tenemos que buscar capacitarnos. Tenemos con nosotros profesores, maestros, ingenieros, personas que están muy capacitadas. Yo en tiempo de pandemia se abrió una puerta muy grande para poder estudiar la tecnicatura superior en dirección orquestal. Matías me metió en un lío porque mañana empezamos otro curso de dirección y cuando él me comentó lo que se viene, yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí? Porque es así, hermanos, cuando nosotros salimos de nuestro cascarón porque creemos que estamos confortables, pero esto requiere esfuerzo, esto requiere sacrificio, esto requiere horas de dedicación, primeramente a Dios, en oración, en ayuno, en la presencia y en la intimidad con el Señor. Pero también el Señor no va a descender para poner todo ese conocimiento. Él nos da la oportunidad que nosotros nos capacitemos, que busquemos. Y mi recomendación es, hermanos, sin importar la edad, si tienen la oportunidad de estudiar, de buscar, de conocer más, hágalo. Busque justamente directores o a maestros. Aquí tenemos grandes maestros, guías, que pueden guiarlos hacia buscar una forma de aprender un poquito más, de tener más conocimientos, de buscar técnicas. Como les dije, en realidad es un diccionario de alrededor de 600 hojas, es un manual grande donde es muy extensa la dirección orquestal en la parte contextual, en la parte de expresión. Pero nosotros tenemos que ir al primer plano, al plano sonoro, al plano de los gestos, al plano de marcación y arrancar con esa base. Luego de ahí vamos a ir creciendo para buscar otras técnicas de dirección. Pero lo importante es que tengamos siempre la humildad y que el Señor busquemos nosotros y que el Señor pueda hacer y completar la obra. Yo a lo mejor no entendía la obra que el Señor tenía conmigo, lo que Él tenía que hacer y sigue haciendo. Y sigo aprendiendo de mis hermanos, aprendiendo de la banda, del coro, y todos los días adquirimos conocimientos nuevos. Por eso hoy vine a recibir del Señor y le voy a dejar con Matías para que Él en forma extensa, o el tiempo que Él le dedique, ¿no?, pueda mostrarnos todo lo que es la parte práctica. No tenga vergüenza. Esto le va a repetir Él. No tenga vergüenza porque algunos van a pasar aquí adelante, vamos a pedir a alguien que pase, seguramente él va a hacer alguna dinámica ahí, pero vamos a aprender entre todos y no le tenga miedo, no tenga ese miedo escénico que es lo que a veces nos bloquea. Y para cerrar, es lo que muchos luchan con el miedo escénico. Son
personas que dirigen muy bien, marcan bien los compases, tienen muy buen conocimiento técnico, dirigen muy bien y tienen un grupo hermoso, pero cuando pasan adelante a veces se bloquean porque tienen ese temor a equivocarse. Pero déjenme decirle que de los errores aprendemos, pero para el Señor siempre hacemos lo mejor. Que Dios les bendiga en esta mañana, abra su corazón, vamos a seguir aprendiendo en todo el día, pero pongamos toda nuestra energía en que este fin de semana sea de productividad para nosotros y que el Señor les siga bendiciendo. Ahora sí, Matías. Muy bien, muy buenos días a todos, les saludo con la paz del Señor. Agradecido a Dios en primer lugar, como dije anoche, en permitirnos, en acercarnos, en venir a aprender, sobre todo, más que enseñar, aprendemos un montón. Como decía Javier, ayer aprendimos muchísimo que ya nos podíamos retirar. Yo solo quería destacar puntos importantes que yo tomé apuntes, anoté ayer, porque fueron de vital importancia para un director en la persona de un director, pero persona espiritual, ¿sí? Nosotros aprendimos por la mañana con el hermano Luis que el director tiene que ser valiente y esforzado, ¿sí? Nos trajo el ejemplo de Josué, ¿sí? Cuando daba vuelta alrededor del muro y decía cómo se reían de él, pero era valiente y esforzado. Un punto importante que tomé en cuenta ahí, que toma decisiones, nos dijo el hermano Rubén Santana, ¿sí? Que elige los himnos con sabiduría, si no elige cualquier cosa. Nos habló el pastor anoche de las 7 cualidades de un músico, ¿sí? Sobre todo que Dios era con él. Para mí el punto más importante, que quiebra todo lo demás, podemos ser muy técnicos, ser llenos de sabiduría, conocimiento, pero si Dios no es con nosotros, no tenemos nada, ¿sí? Somos un cascarón. Como vieron, como la gallina que puso el huevo y ese huevo, como decimos nosotros, quedó duro. No sirve más, bueno, vacío, ¿sí? Pero tenemos que ser llenos de la presencia de Dios para que todo eso que nosotros aprendimos nos valga de algo. También nos habló, decía el hermano Rubén, nos habló sobre la mediocridad. Y yo entiendo que el mediocre no es el que no sabe, ¿sí? Porque sabe. Mediocre es aquel que, bueno, yo soy bueno, aprendí, pero no busco perfeccionar, ¿sí? Llego a un punto, siempre va a ser bueno, pero nunca va a ser excelente, porque no se perfecciona. Pero gracias a Dios estamos todos aquí para aprender y nos estamos perfeccionando, creciendo. Yo, como dijo Javier, como decíamos ayer, hay excelentes directores acá que decían ellos, ya están de vuelta, pero que vayan de despacito, así nos dejan más conocimiento, ¿sí? El pastor Daniel también nos decía, da lo mejor, ¿sí? Yo siempre dije esa frase y me alegró mucho cuando el pastor lo dijo. Digo, si yo doy todo lo que tengo, di todo de mí, yo creo que Dios va a recibir nuestra alabanza. Pero si yo di, bueno, que salga como salga. Total, que sea, hay una frase que a mí me molesta mucho, voy a comentar un sincericidio, que sea lo que Dios quiera, ¿sí, hermano? Pero nosotros ese que sea lo que Dios quiera, infunde ensayo de por medio. ¿Cómo cree que usted va a llegar a una nota aguda si usted no practicó? ¿Cómo cree que va a marcar, el que es mi parte, un 3x4 en 4 cuartos si nunca practiqué? No tengo idea. ¿Sí? Obviamente vamos a marcar mal. A ver, ¿practicamos y no podemos equivocar? Sí, hermano, nos vivimos equivocando. Yo soy uno que muchas veces cometo errores, pero bueno, a ver, vamos a analizar qué hicimos mal para corregirlos, y para eso estamos, para aprender. ¿Sí? Aprendemos juntos. Pero yo creo que si nosotros damos lo mejor, por más que nos equivoquemos, Dios va a recibir nuestra alabanza. ¿Sí? Aprendimos mucho a partir de eso ayer. Bueno, yo voy a la parte técnica y antes de hablar de la parte técnica quiero presentarme. Mi nombre es Matías Rodríguez de Olivera, San Vicentino igual que Javier, pero en la zona de Frecrán, San Alfonso, perteneciente al campo de San Pedro. Desde muy chico estuve ahí, después, porque decía ayer el hermano, era terrible, yo también dejé la iglesia mucho tiempo, terminé la secundaria, me fui a estudiar a Posadas, hice 2 años de profesorado de música, de matemáticas, tuve 2 años ahí, dije, bueno, esto no es lo mío, pasaba más sobre la guitarra que estudiando matemáticas.
No era que me iba mal, pero tampoco me iba del todo bien. Dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de carrera. Dije, me voy. Era un jueves, para el lunes ya me había ido. ¿Listo? Bueno, así de práctico. Bueno, me vine a Oberá. Eso fue en el 2015. Hice el nivelatorio de música aquí. Me recibí como profesor de música. Antes de recibirme me decían, como todos le habrán pasado cuando incursionan en la música el año pasado, alguien preguntaba sobre formarse sobre música y hubieron muchas respuestas. Yo le digo, si Dios tiene un propósito en tu vida, te forme en lo que te formes, Dios te usa. ¿Sí? Me decían, te vas a morir de hambre como músico. Y bueno, vamos a ver. No llegué a terminar, me faltaba una materia para recibirme. Me llama el pastor Celso, voy a San Pedro, por gracia y providencia de Dios, el conocimiento del pastor. Me pongo a trabajar ahí. A los 6 meses tenía las 42 horas completas. Dije, bueno, de hambre no me voy a morir. Por providencia divina estamos trabajando ahí con la banda, ayudante de la banda, maestro con nuestro director hermano Pablo, estamos ayudando a la hermana Sara en el coro y también trabajo con orquesta de cuerda y orquesta filarmónica. Para quien dice, hacemos medio de todo. Sí, bien, yo voy a pasar directamente a la parte técnica y le voy a hacer una consulta, como dijimos, va a ser una ida y vuelta. ¿Cuál es la función de un director para ustedes? Y quiero que me den respuestas sinceras porque dicen, quiero ver, ustedes ven que nosotros movemos las manos, ¿sí? Pero ¿qué ve el músico del otro lado que hace un director? Yo nunca fui músico del otro lado, detrás de un director, no tuve esa dicha, si no toqué nunca, pero siempre estuve de este lado, ¿sí? Siempre de lado dirigiendo, trabajé en dirección, estudio dirección, como dije, soy profesor de música, estudio dirección orquestal, de banda y de coros, que ahora a partir del lunes se suma Javier a trabajar conmigo ahí, a estudiar juntos, a aprender más, y siempre estuve de este lado, pero por eso quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál es la función de un director para ustedes? En respuesta rápida y sencilla. No hay ninguna respuesta errónea, todas son válidas. ¿Qué es lo que hace un director para ustedes? Marcar la entrada, bien. ¿Qué más? Bien. Perfecto. ¿Qué más? Dirigir a un grupo. Bien, todo eso podemos resumirlo, y hay un montón de cosas más, en una palabra, concertar. ¿Sí? El que me marca el ritmo, el que evalúa en tiempo real, ¿sí? Si está saliendo bien, el que me marca la afinación y el que ve el balance. Ayer hablaba el hermano Rubén, decía, tengo una trompeta, 2 trompetas, 10 violines, y le matamos los violines. ¿Sí? El director evalúa en tiempo real, dice, a ver, tengo 4 trompetas, tengo 10 violines, y 2 tengo que llevarlas, 2 tengo que sacarlas. Voy a dejar una trompeta primera, una trompeta segunda, y trabajo con 10 violines, y todavía las trompetas van a trabajar en piano, y los violines van a trabajar en forte. ¿Sí? Evaluación en tiempo real y ver el balance. Esa es la función del director. Bien, ¿en qué aspectos técnicos voy a nombrar algunos que debe tener un director? Ustedes me van a decir tantas cosas. Bueno, hoy yo me voy a centrar en uno de los aspectos técnicos, pero todo director tiene que tener unos cuantos aspectos que voy a nombrar, que mientras que Javier exponía, yo los anoté para no olvidarme. El primero, que ya se habló ayer aquí, manejo de grupo. Hablaron mucho de paciencia, amor. No con amor y paciencia. No, amor y paciencia, ser paciente, ¿sí? A mí también me tocó mucho porque a veces nosotros perdemos la paciencia. Nos enojamos. Pero dice la Biblia que tenemos que enojarnos, pero no airarnos. Está bien, yo tengo que enojarme a veces, pero a ver, hermano, perdón. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? ¿Quién nos enojó? Todos nos enojamos, ¿sí? A ver, pero no tenemos que perder la paciencia con mi hermano, que tuvieron la misma paciencia que nosotros cuando nos enseñaron a tocar. ¿Sí? Yo tenía a mi vecino que era de la iglesia, aprendí a tocar el bajo en la iglesia, el bajo eléctrico, la guitarra, todos los instrumentos los aprendí ahí. Como decía el hermano, tenemos muy buena referencia en cuanto al nivel musical de nuestra iglesia. Y alabado sea Dios por eso. ¿Sí? Me decía un hermano que vino de otro lado, dijo, ¿cómo quisiera que nuestros coros mantengan la esencia como mantiene la iglesia asamblea? Amén por eso. ¿Sí? Vamos innovando los himnos, hablamos de los himnos de Sión, pero siempre mantenemos nuestra esencia, que el coro es coro, canta sin instrumento, canta a capela, muy bien afinado. Nosotros que somos profesores de música, automáticamente detectamos en la escuela cuando viene un chico sin que nos diga que es de una iglesia cristiana.
te canta afinado, te toca algún instrumento. Todos fueron a la escuelita dominical, entonces algún corito se sabe, canta fuerte, sin miedo, ¿sí? No le tiene pánico escénico. Otro de los aspectos, ¿sí? El nombré primero, que es el manejo de grupo, algo de armonía, ¿sí? Tengo que saber algo de armonía, algo de orquestación, algo de análisis, interpretación, ¿sí? Hablaba recién Javier, tocaban algunos puntos de interpretación, cultura general, ¿sí? Hablaba ayer el hermano Rubén de la cultura general. ¿Cuál es la cultura de nuestra iglesia? ¿Sí? Nuestra cultura es los himnos de Sion, ¿sí? Que para cada aspecto, para cada parte de la liturgia, tenemos himnos. Eso habla de nuestra cultura de la Asamblea de Dios, ¿sí? Después vamos a hablar de la géstica, de los gestos motoros que nos mostró recién Javier, acústica, ¿sí? Hablaban también ayer del sonido, como era en la iglesia. Si yo conozco el sonido del lugar, yo sé que tiene mucho eco, y bueno, vamos a trabajar acorde a eso. No puedo marcar un calderón, ¿sí? Sin corte, que ahora vamos a ver los distintos tipos de calderón, si yo sé que me queda sonando. Tengo que cortar, no me queda otra. Hay lugares que vos marcaste el calderón se corta y todavía quedó el sonido en el ambiente. Tenés que esperar un cachito más para que se vaya, para que se entienda lo que estás haciendo. Si no, es como seguir tocando, ¿sí? Y algo de audio perceptivo, ¿sí? Por ahí los que entienden y escriben arreglos musicales o componen, tienen audio perceptiva, escuchan, ya van sabiendo, decía ayer el hermano Luis, ustedes escuchan la melodía, yo voy pum, pa, pum, ya es audio perceptiva. Él ya está percibiendo qué es lo que está sonando ahí, ¿sí? Esos son los aspectos técnicos que necesita saber un director. A ver, yo no le voy a mostrar esto todo porque, decía Javier, es mucho, ¿sí? Es mucho para hablar. Yo voy a hablar un tema en específico que va a ser la géstica, ¿sí? ¿Cómo marcar? ¿Qué es la géstica? ¿Sí? Recién mostraba Javier que podemos marcar los gestos con la batuta o con las manos. Es marcar los compases, ¿sí? Nosotros todos aprendimos el solfeo, ¿sí? Que íbamos solfeando ahí abajo, afuera, adentro, arriba. 1, 2, 3, 4. ¿Todos aprendimos, sí o no? ¿Sí? Vamos. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa con ese tipo de gésticas? O cuando hablamos de los planos, ¿sí? ¿Dónde está el 1 realmente? Sí, está abajo. Perfecto. ¿Pero qué tan abajo está? El 2. 1, 2. ¿Dónde está el 2? ¿Allá o acá? ¿Sí? Ese es el gran problema de estudiar con el 1, 2, 3, 4, 1, ¿sí? ¿Sí? Es difícil marcar de esa manera, ¿sí? Porque no sabemos dónde está realmente el 1, dónde está el 2, dónde marcamos, ¿sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1 y 2 y 3 y 4. Que están acá, que están allá, que están arriba, que están abajo. ¿Sí? Ahí hablamos entonces del punto focal o el plano, ¿sí? Que recién mostraba Javier, que algunos directores tienen el plano muy de abajo, ¿sí? Te marcan acá, pero si estamos en una orquesta de cuerdas, capaz que nos vean, ¿sí? O los graves que están adelante, pero el otro grupo no ven. Por ahí vemos al hermano Ariel González de Alem que marca acá arriba. ¿Ustedes lo vieron a dirigir? Acá arriba, ¿sí? Y dice, ¿pero por qué marca tan arriba? ¿Sí? A veces cuando tocamos este año con la banda unida, también eran muchísimos músicos. El año pasado eran creo que 1500, si no me equivoco. ¿Y cómo vas a marcar abajo si no te van a ver? Te van a ver las primeras trompetas, la tercera y cuarta fila. De ahí para allá no te ve nadie. Entonces, necesariamente marca arriba. Había alguien dijo, le preguntaban, ¿por qué marcas estaban arriba? Y porque soy bajito, no me ven. ¿Sí? A mí también la altura no me juega a favor. Y cuando vamos a tocar a cualquier lado con la banda, y me tocó una inauguración en anexo, encima había un pozo, me quedé yo en el pozo, imagínense mi altura, no me ve nadie. Entonces tenés que marcar arriba. ¿Sí? Está todo pensado en el punto focal, ¿sí? Que es acá, que decía Javier, a la altura del ombligo, y tenemos el ictus, ¿sí? Que ahí va a marcar el 1, el batir, el batere, ¿sí? Que se marca con la batuta. Que ayer hablaba el hermano Rubén, le estamos usando hermano Rubén para todo hoy, del pulso de la música, ¿sí? Cuando le hablaba que el pulso o el tempo musical que se acelera para generar ese éxtasis, ¿sí? Que a veces, que justamente analizaba sobre eso, decía unos músicos que le agregan 4 o 5 bits. Entonces, cuando están en la discoteca, entonces aumenta esa sensación del latido fuerte del corazón, entra ese éxtasis y ahí se produce el descontrol. ¿Sí? Nosotros acá no buscamos eso, sino que buscamos relajar, cuando hay que apurar, apuramos, pero sobre todas las cosas buscamos adorar. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos nuestro punto focal,
que es como un cuadradito acá, a altura, y tenemos un ictus o punto de impacto, que ahí vamos a marcar el pulso, ¿sí? Yo voy a usar mi mano para marcar, voy a hacer un plano vertical para marcarle un 4. En plano vertical, decía Javier, marcamos todo hacia abajo. Comúnmente vemos en las marchas de las bandas que picamos, ¿sí? 1 y 2 y 3 y 4. Pero ¿cuál es el problema de marcar en vertical? Yo siempre tengo que diferenciar dónde está el tiempo 1. ¿Por qué? Porque es el tiempo fuerte, ¿sí? En un 2 cuartos es 1, 2, 1. Por más que sea vertical, el 1 es más largo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un 3 por 4. Tengo 3 tiempos, ¿sí? 1, dijimos que es fuerte, arriba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puedo comenzar ahí. 1, 2, 3. Y nada más que eso. En 4 cuartos lo mismo. 4 cuartos ya tenemos el primer tiempo acentuado y el tercer tiempo mezzo fuerte, ¿sí? Medio acento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En tiempo rápido, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos en el plano vertical. Tenemos que marcar ese ictus y que quede seguro dónde estamos marcando el tiempo, ¿sí? Porque si yo marco una entrada, por ejemplo, elevar, y ahora usted me va a decir si está bien o no. Marco acá y hago esto. ¿Está bien o está mal? Y ahora me van a decir, no hay respuesta errónea, ¿eh? Ya le dije, pueden responder. ¿Se puede marcar así? Hacia adelante, la entrada. No es muy claro, ¿sí? Es como que le tiro un chorro de agua y en qué momento le salpica a cada uno, ¿sí? Acá adelante le llega primero y el de atrás le llega más tarde. No puedo marcar, tengo que ser claro con mi marcación, ¿sí? Preparo, decía, la géstica tiene que ver más que con los brazos, la cara, ¿sí? Respiro, le estoy viendo. Mano, Rubén Santana nos miraba así, en la cara o ahí nomás, y sabés que te tiene que entrar, no hay vuelta a quedar, ¿sí? Acá, y contamos, hay directores que te cuentan 1 o 2, en el ensayo, en la presentación ya no, ¿sí? Acá, arriba, pregunta-respuesta, pregunto, respondo, ¿sí? Y ahí marcamos todos los tipos de tiempos, ¿sí? ¿Qué pasa? Me van a decir, bueno, ¿cómo marco el 6x8 en el vertical? ¿Sí? Ahora estamos hablando solo del plano vertical, que es el primer plano que todos arrancamos, ¿sí? Dijimos 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? El 6x8. 6x8 sería corchea, se marcaría 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Quiero dividir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Qué nos vamos a cansar si marcamos todo hacia abajo? ¿Sí? Todas las corcheas. Entonces, un 6x8 podemos marcarlo, si en el plano vertical, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Maestros, se increpan las aguas. ¿Sí? Tranquilamente marcamos y no tengo que estar ahí porque en algún momento me voy a perder en cuál de los compases estoy, en qué de los tiempos estamos. Bien, ¿sí? Entonces, hablamos ahí del pulso, ¿sí? Del ictus, el lugar donde tiene que pulsar, el acento, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo le decía, casi siempre el 1 más largo. ¿Por qué? Porque cuando yo ya me voy al plano horizontal, ¿sí? Si marco un 2 cuartos, 1, 2, 1, 2. El 1 coincide con el primer movimiento hacia abajo y me indica que es el primer tiempo de un compás. Si el músico se perdió, y vos ves cuando se pierde porque estás ahí, y entonces vos decías, a ver, marco, y volví el tiempo 1. Entonces él va leyendo y dice, me perdí acá, pero entra en el siguiente compás, en el tiempo 1. ¿Sí? Si yo no sé marcar y todo le marco así, 1 y 2 y 3 y 4 y 1, ¿en cuál tiempo estoy? ¿Sí? Estoy con todas. Tengo que marcar el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de la batuta? ¿Sí? Javier lo explicó. Si yo tengo que buscar, yo por ahí lo uso, buscamos el punto de balance, así, lo cierro y giro. ¿Qué pasa? La mayoría ya usa acá, ¿sí? Y tengo 2 puntos de impacto. Mi mano está acá, la punta está acá. ¿Sí? ¿En qué momento se genera el impacto? Entonces, recomendación, giro la mano, queda recta, prolongación, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en el plano vertical, ¿sí? Entonces estamos ahí y marcamos los tipos de entrada. No voy a entrar en compases complejos, de 7 octavos, ni nada de eso, porque la idea, entiendo que hay muchos directores acá que marcan todo y hay otros que recién comienzan. ¿Quién nunca dirigió o recién comienza? Puede hacer el favor de levantar la mano. Bien, son los conejillos de India hoy.
de prueba, ¿sí? Adelante. No, ahora vamos a probar con la banda y van a ver esos temas en cuanto a la marcación, ¿sí? Vamos a ir, la idea es, por más que vamos a trabajar solo 3 alabanzas, la idea es marcar algo sencillo y que le pierdan el miedo a la batuta o al pánico escénico de venir a marcar aquí adelante. Todos nos equivocamos, como dijimos al principio, pero la idea es aprender de nuestros errores, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Tenemos distintos tipos de inicio, ¿sí? Nosotros dijimos que para iniciar, el director expande sus brazos, ¿sí? Está bien parado, me voy a parar acá para que me vean, ¿sí? No estamos parados. ¿Está prendido? Hola, hola. Usa este, no pasa nada. ¿Sí? Estamos parados, separados, no podemos estar así. Pierdo el equilibrio, ¿sí? Hemos parado, expando mis brazos, tampoco hago esto, porque ya estamos en el plano horizontal, ¿sí? Entonces acá, ligeramente hacia adelante, tampoco esto, sino pierdo este plano, ¿sí? Vamos a hablar del plano horizontal. Estoy acá, marcando. Si yo voy a hablar en el plano horizontal, voy a marcar la entrada, ¿sí? Pregunto, respondo. Comienzo tético, como decimos, a tierra, a tempo, ¿sí? Entramos. ¿Qué pasa cuando no es un comienzo tético? Es un comienzo de anacruza, que puede comenzar en el tiempo 2, en el tiempo 3, ¿sí? Tengo que preparar al grupo. Si el grupo me conoce, ¿cómo le marcaba ayer cuando cantábamos coro? ¿Sí? Si bien veníamos cantando y era una negra con mutillo, le marcaba la respiración para que entren. Y todos me entendieron, no hizo falta que le explique, ¿sí? Le marqué la respiración y entraron. Después, bueno, hicimos la explicación, pero sobre lo ya trabajado. Y se entendió, creo que se entendió, y a la primera marcación entendieron y respondieron acorde a lo que se marcaba, ¿sí? La idea es, si tengo que entrar en un compás de anacruza, que entra en el tiempo 2 o 3, ¿sí? Miro, bajo, ¿sí? Preparo abajo y ahí, cuando vuelvo, entra, él va a responder la banda. Ahora vamos a trabajar una parte de esa y vamos a ser prácticos, vamos a pasar abajo y vamos a hablar de eso, ¿sí? Los matices, ¿sí? O dinámicas que se hablaron, ¿sí? Yo vengo marcando 1, 2, 3, 4, 1, 2, y quiero que sea un forte, que casi siempre con los vientos tocamos forte, ¿no? Se me parece que es la última tocada de la vida y le damos con todo, ¿sí? Pasa, casi siempre pasa. Pero allá en San Pedro pasa, acá no. Sí, sí. Bien, tocamos fuerte. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, bueno, yo puedo pedirle, a ver chicos, hacemos un piano, marcamos o bajamos. O que ahí, hay algunos que marcan con el bajen el volumen, ¿sí? O no decimos así, ¿sí? Otros, yo por ejemplo, casi siempre suelo disminuir, o cuando voy ampliando el margen de mi cuerpo estoy pidiendo que tenga más volumen, o cuando quiero algo más piano, ¿sí? Voy marcándole que tengo que bajar la intensidad, ¿sí? O a lo sumo le voy a marcar, si yo quiero por ejemplo que solo la trompeta trabaje en piano y los demás sigan en fuerte, yo le voy a marcar como que se agarra un piolincito así, a ver la trompeta, le hago seña acá, un sonido chiquito, algo suavecito, como que no tengo que estirar mucho, como un hilo, ¿sí? Que si lo estiro se rompe, algo suavecito, ¿sí? Justo ayer te marcaba así, ¿te acordás? Y el otro viento dijo, bueno, los graves, necesito que los graves toquen fuerte. A ver, marcamos acá, fuerte, con fuerza. Amplío mi cuerpo, ¿sí? Digo, a ver, los trombones, la tuba, que trabaje fuerte. Y acá, fuerte. Entonces yo voy y empiezo a marcar abajo, ustedes fuerte. Y de repente ya un sonido chiquito, ¿sí? Entonces por ahí estamos trabajando los matices. Otra forma de marcar, por ejemplo, el crescendo y el diminuendo, ¿sí? Que es crecer en cuanto al sonido, disminuir. Justo hablábamos del maestro en Se Encrespan las Aguas, el 161 que interpretaban los hermanos, que la melodía en sí te invita a ir creciendo. ¿Sí? Entonces nosotros, si quiero que crezca o ese que quiero mantenga, pongo la mano hacia arriba y le voy pidiendo que aumente. Cuando una vez que llega a la cúspide, bueno, de ahí hacia abajo, ¿sí? Ese himno justamente nos invita a hablar del calderón, ¿sí? Que cierra ahí. El calderón es un momento de reposo, ¿sí? Que dicen, a ver, ¿cuánto dura un calderón? Los músicos, ¿cuánto dura un calderón? Sí, marca el disco, pero en realidad el calderón tiene que ser medido, ¿sí? El calderón no es que, bueno, a mí se me ocurre que tiene que durar 3 tiempos.
Ta, ta, ta. Y quedo acá. Y tiene que seguir sonando. Ta, ta, tarara. No. El calderón, por norma general, después vemos distintas duraciones, dura el doble de lo que viene marcando la figura. Si era un valor de negra con puntillo, bueno, me va a durar una blanca con puntillo. ¿Sí? Si era el calderón sobre una negra, bueno, me va a durar una blanca. ¿Sí? Figura musical. Si una blanca, siempre el doble. A ver, marcamos. Pero hay dos tipos de calderones, en realidad hay más, pero yo quiero nombrar dos. El calderón con corte y el calderón sin corte. ¿Se corta o no se corta el calderón? ¿Sí? La mayoría hacemos tarará. Y ahí damos levar de vuelta. Tarairarararara. ¿Sí? Pero hay algunos que no. Por ejemplo, a mí en particular me gusta ese himno sin corte. Que sea un legato directamente, ligar, ¿sí? Ese calderón, ¿sí? Marco acá, entiendo, necesito que repose. Tarará, giro, sigue sonando. Y en ese mismo momento, ta, 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 ta. Pero son gustos particulares de cada director, ¿sí? De lo que yo quiero que usted entienda que hay distintas formas de marcar lo mismo, ¿sí? En el plano vertical, en el plano horizontal, pero como hablamos desde un principio, queremos marcar lo básico, ¿sí? Una marcación esquemática. No voy a empezar a marcar, a dibujar la melodía si todavía me cuesta marcar el esquemático, ¿sí? O que empiezo a dar matices y quiero marcar el tiempo y ya no sé si estoy marcando matices o tiempo. Si no hago ninguno otro y empiezo a cruzar las manos, ¿sí? Tengan cuidado con eso, de no cruzar las manos. Si tengo que marcar la entrada acá, me dirijo hacia ellos, traigo la mano hacia acá y le doy la entrada, ¿sí? Acá. Ustedes, ¿sí? O matiza, a ustedes acá. Todo es un forte, ¿sí? A de trompeta, un sonido más chiquito, ¿sí? No me tomen a mal los trompetistas, ¿sí? Pero sí me decía un profesor, ¿qué decís cuando todos tocaron bien? Que la trompeta tocó fuerte, siempre tocan fuerte, ¿sí? Porque casi siempre están arriba. Bien, entonces esa es la idea. Ahora les voy a mostrar la marcación esquemática, que es lo que vamos a trabajar acá abajo, ¿sí? Se aceptan voluntarios para ir trabajando sobre los himnos, ¿sí? Si yo marco un 2/4, ¿sí? Entonces voy a marcar en el plano horizontal. Bajo un J, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? 1, 2, 1, 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le marqué la batuta hacia abajo? 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Este es el más fácil. ¿Sí? Repita conmigo. 1, 2. En J. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Me dice, ¿qué hago con la mano izquierda? La pongo en el bolsillo, ¿sí? Antes que interfiera la pongo en el bolsillo, ¿sí? Porque a veces tenemos acá y si la mano izquierda que está marcando cualquier cosa. O estamos duplicando y estamos perdiendo uno de los planos sonoros. Entonces, si no voy a marcar nada, la pongo en el bolsillo. En este caso no quiero marcar nada. 1, 2. J, ¿sí? Bajo J. 1, 2. 1, 2. Listo. ¿Sí? Si quiero marcar un 3/4. ¿Sí? Ya en el plano horizontal. Vamos a hacer en J, pero no vamos a bajar hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, sino que vamos a bajar hacia adentro y vamos a marcar 1, 2, 3. ¿Se acuerdan del punto de impacto? Le voy a marcar con mi brazo mi punto de impacto. 1, 2, 3 y vuelvo al 1. 1, 2, 3 y 1 y 2 y 3. Nosotros según aprendieron esto. 1, 2, 3, 1, 2. ¿Sí? ¿Todos aprendimos así? 1, 2, 3, está. Y vino con pa, pa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es lo que le decía primero. ¿Dónde está el ictus? ¿Dónde está el punto de impacto? Entonces, por eso, yo les propongo, después usted verá si quiere aplicarlo o no, o como le quede más práctico, ¿sí? 1, ¿sí? Es como que rebota. J, 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3, ¿sí? ¿Sí? Siempre vuelvo, marco acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bajo un J. ¿Qué me indica? Si yo ya bajo un J hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro, veo que bajo hacia acá, el músico que está allá, por más que esté perdido, sabe que es de pie ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Él me va a acentuar 1 y va a esperar los acentos. Si bajo hacia la derecha, ¿sí? Hacia afuera, 1 y 2. Me va a acentuar primero y va a esperar. 1 y 2, 1, 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El 4/4. ¿Sí? Marco el 4/4. Bajo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y vuelvo. 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y vuelvo hacia arriba. ¿Sí? Porque si no tengo acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Para el solfeo, que yo estoy practicando solo acá, casi nunca estoy marcando, ¿sí? Estoy con el pie, el famoso patómetro, ¿sí? Pa, 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 pa. Que yo siempre le invito a no hacerlo, ¿sí? Porque a veces uno está marcando corchea, está subdividiendo el tiempo y otro está marcando en él y nos perdemos en el tiempo, ¿sí? Marco con el talón, en lo posible, y me llevo el tiempo yo, mi tempo interno, ¿sí? El tiempo me va a marcar el director, el ritmo. Él ya va a entrar con el levare, me va a indicar a qué velocidad voy a tocar. Entonces, si tengo, vamos a marcar el 4/4, que por ahí es el que más vueltas nos va a llevar ahora, ¿sí? El 3/4 fue fácil. Adentro, 1, 2, 3. Perdón, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3. Está fácil, ¿sí? 4/4. Vamos hacia afuera. 1, 2, 3, 4 y 1 y 2 y 3 y 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. El 6/8, que justo la obra que trabajamos ayer, es exaltado, está en 6/8. ¿Sí? Yo le había marcado que si puedo marcar en el plano vertical 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. En el plano horizontal vamos a trabajarlo como si fueran 2/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Es exaltado en lo alto, exaltado, Señor. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Puedo dividir? Puedo hacerlo. Pero yo estoy tratando de mostrarle lo más sencillo, ¿sí? Cosa que no sea engorroso y usted no se pierda. El año pasado hicieron una pregunta: ¿qué pasa si me pierdo? ¿En qué tiempo estoy? ¿Sí? Marco como si fuera vertical y vuelvo a marcar el 1. Estoy en el 4/4. 1, 2 y me perdí 3, 4 y 1 y 2. ¿Sí? Si me pierdo, marco el 1, sigo marcando como si fuera en el plano vertical, cortito, y vuelvo al 1. ¿Sí? Porque si no voy a empezar a marcar el 1 allá, el 3 abajo, y empiezo a perder a los músicos. ¿Sí? La idea es ser lo más claro posible. ¿Sí? Por más que yo no haya tocado nunca con la banda, no le haya dirigido nunca, si mi entrada es clara y yo le marco perfectamente dónde está el 1, 2 o 3 compases, y ellos ya me van a entender la géstica total. ¿Sí? Porque saben dónde está el 1. A ver, preparo. 1, 2, 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bien. Por ahí podemos charlar muchas cosas más, pero la idea, justo cuando... Sí. Sería bueno que hagamos la práctica porque después uno va a dirigir La banda, y marcarle, o sea, indicarle bien hacia dónde va, hacia abajo, hacia el medio, hacia adentro, hacia afuera. Entonces, todos practicamos. Perfecto, no podemos decir. Porque está buena tu La nueva nueva forma. versión, digamos, porque siempre como que decimos el 4/4 estamos acostumbrados A marcar hacia afuera, ¿sí? Bien, yo le voy a marcar acá, ¿sí? Bajamos J, 1, hacia afuera, ¿sí? J, ¿cómo la J? Acá, 1, bajamos el dedito, 1, 2, 3, 4 y vuelvo, ¿sí? Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y como si vuelvo como una J invertida, ¿sí? 1, se queda el 4 acá, 4 arriba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 y 2 y 3 y 4, ¿sí? El 3/4, con J hacia adentro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿se entiende? Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6/8. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cómo te vuelve? ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos. Queda claro dónde está marcada mi acentuación. ¿Sí? La otra forma que nos mostraba justo el hermano Daniel hoy es marcarlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. O arriba o abajo. O arriba o abajo, ¿sí? Los primeros 3 abajo, los otros de arriba. Pero yo quiero simplificarle en algo práctico, sí, que usted puede decir, bueno, llego y lo aplico. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Maestros encrespan las aguas. ¿Sigue? ¿Sí? Eso. los grandes abismos del cielo, se vean la oscuridad.
Aquí perecemos, puedes dormir así. Para. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jota. Vamos, perfecto. Ahí está. Ya estamos en el plano horizontal. ¿Sí? Son himnos por ahí fáciles de trabajar porque justamente la melodía me invita a trabajar bastante más lento. Si hay himnos que son 6 octavos, son mucho más rápidos y entonces no puedo estar dividiendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. O como marcaba Javier el otro día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Es difícil, ¿sí? Nos vamos a perder seguro. ¿Sí? ¿Que son válidas? Son válidas, ¿sí? Se hacen así. Pero que hay otras opciones, hay infinidades. Quiero que le quede claro, no hay una sola forma de marcar los compases. Por ahí la forma que le estoy marcando ahora es la forma esquemática, la forma más práctica de marcar los compases y que yo no me pierda. Sobre todo, si yo recién comienzo, soy director nuevo, que estoy con el pánico escénico, ¿sí? Y encima tengo que pensar, ¿qué va a hacer cada instrumento? Porque te tengo que dar en la entrada al tempo, tengo que ver qué va a tocar aquel, darle en la entrada al otro, y tengo que pensar en cómo dirigir. Son un cúmulo de cosas que nos vamos a perder. Entonces vamos a simplificarlo, ¿sí? Hacemos el 3/4, ¿sí? Pregunto y ahí. 1, 2, 3 y 1 y 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me marco de frente, ¿sí? A mí me queda voy hacia la izquierda, ¿sí? Me queda acá. 1, 2, 3. 1, 2. Siempre me fuera el 2. 1, 2, 3, ¿sí? Hasta ahí. Cierto. El 2/4. J hacia la derecha, ¿sí? Pregunto. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Sí? 4/4. ¿Sí? Ya le marqué de costado, ahora vamos a marcarle de frente, ¿sí? Pregunto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 3, 4. ¿En qué tiempo terminé? 2. 3. 3. 3 hacia afuera. Hacia afuera. 3 hacia afuera. 1, 2, 3, 4. Sigue terminando Claro, como hacíamos antes, hacia adentro, ¿sí? Pero si yo como te voy observando es 1, J, 1, 2, 3, 4, 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. ¿Sí? Bien, le invito a la banda a prepararse, vamos a probar con ellos, así ya van pasando. Tomen asiento, por favor. El primer voluntario, si no vamos a elegir democráticamente. Adelante, venga. ¿Qué número era, Dani? Vamos a trabajar sobre el primer y adelante en 4/4. De 8, ¿no? 3, 7, 9. Entonces, bueno, la banda, yo pongo computa, se le pico a ellos, viendo los brazos, ellos ya saben que en cualquier momento voy a arrancar. Pregunto y yo solo tengo que marcar la cara. Gracias, solo le marco la cara.
Gracias, hermano. Cuidado, estás por ahí con la mano abierta, ¿sí? Y estás marcando el tiempo en estos dedos y acá, ¿sí? Estás arriba. Entonces vamos a tratar de cerrar la mano. ¿Sí? Y entonces, y vamos a ir un poquito más amplio, estás cortito, ¿sí? 1, 2, 3, 4, porque ellos estás cortito y los de atrás no sé si le están viendo bien, ¿no? Bien. Tampoco te ayudo a la altura como a mí, sí, un poquito más arriba, entonces 1, 2, 3, 4, 1. Y podés marcarle, por ejemplo, ya con esta mano, si querés el matiz, ¿qué tal los fondos así? Que cae un poquito más arriba. ¿Sí? Que acentúe más el 1. El 1, ¿sí? Por eso, el 1 te va a quedar acá. 1 y 2 y 3 y 4, 1, 2, 3, 4. ¿Probás una vez más? Mati, acá hay una partita, nada más si querés para que miren la matiz. Ah, Gracias. Entra en un momento fuerte, tranqui. Clara la entrada. Decía Javier, el 1 que esté claro, ¿sí? Entonces, porque a veces acentuamos el 3, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allá hay un Neri con la cara de dirigir, el que tocó trompeta segunda ayer. Pasa, hermano. Unas ganas. Seguimos en 4/4 y luego pasamos a las otras. ¿Sí? Todos oyendo. Hasta ahí. Un segundo, te marco. Hoy estás acá. 1 y 2. Y vamos a tratar que las cosas sean un poquito más claras. ¿Sí? 1 y 2 y 3. Lo mismo que le marcamos al hermano anterior, y está acá. ¿Sí? Pues vamos a tratar de marcar. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí estás así. Poné tu mano así, agarrarla acá, conmigo así. Entonces, 1 y 2 y 3 y 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ajá. Nada más el gesto, un poquito más amplio, pero estamos marcando bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más que se anime a marcar ahora? Una más de 4/4 y pasamos a la otra marca. Cuidado que marcar que se va a abrir. Pregunto,
Por ahí el elevar es que sí, por ese claro. El elevar es sí, claro. 1. Por ahí estás marcando como la antigua marcación. Solo que estás marcando hacia afuera. 1, 2. Por ahí dale un poquito más de legato. ¿Sí? Que sea un sonido continuo. Eso, que sea en J. 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4. ¿Sí? Que sea un sonido continuo. Entonces te va a quedar el 1 solo hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo vi que cuando Rubén estaba balanceando un bebé así, como exacta la misma, así. 1, 2, 3, 4, 1, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? Una vez más, por favor. Bien, hasta ahí. Igual me queda un movimiento como que de mano muy corto. Te está faltando. El tercer tiempo. El tercer tiempo, claro, porque sí, Vale, es voy a subir. 1, 2, 3, acá, 4, y ahí me queda como si fuera 1. ¿Sí? Claro, como la 1, respiración 2, para que 3, no- 4. 2, 2, 3. Exacto, 4. Bien, vamos a probar gracias hermano, un 3/4. ¿Sí? Que era el 3:45. 2:45. Tal como soy. Bien. Este arranca. Bien. En 3/4 arranca las trompetas, trompeta así. Piano, ¿sí? Chiquito. Y arranca en compás de Ana Cruz. ¿Sí? Que nombramos hoy. Que no es que vamos a marcar 1, 2, entonces. ¿Sí? Yo le voy a marcar a ustedes primero. Vamos a tratar de hacer. Porque me queda. ¿Sí? Y ahí ya recién caigo en el 1 de 3/4. ¿Sí? Estoy marcando porque es ritmo y la particularidad que entra en el tiempo 3. ¿Sí? Entonces, yo sé que este es el ritmo. Este es el tiempo. Yo marco hacia abajo. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Alguien que se anima a marcar? Compás de Ana Cruz. ¿Algún voluntario? Venga. No se peleen. Acuérdate que es un compás. Un compás de Ana Cruz. Entonces, 1, 2, ¿sí? ¿Cómo que si vas a marcar un triangulito entra? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Adelante. Agarramos ahí. Vuelvo a explicar. El balance, ¿sí? Buscamos una parte donde la batuta se queda sola, ¿sí? El balance. Cerramos el puño ahí y giramos hacia abajo. ¿Sí? Para que no nos quede esto, sino que quede prolongación. 1, 2, ¿Vos le mirás? ¿Sí?
La realidad es marcar primero. 1, en el 3. Sí, pues, en el 3 arranca entonces. 1, 2, pa, pa, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Sí. Ah, ¿sí? 1, 2. Hacia adentro. 1, 2. Adentro. J. Que sea clara la J hacia adentro. 1, 2, 3. 1, 2. Hasta ahí. Gracias. Y por ahí que sea claro ese, porque vos invertiste, sacaste hacia afuera. Claro. ¿Sí? Entonces, porque por ahí te queda, es confusa la anacruza. ¿Sí? Porque 1, 2, pa, pa, pa. O, en todo caso, si no quieres marcarse ese pa, pa, queda más claro. ¿Sí? ¿Quieres probar una vez? Porque te está costando la entrada, por eso te queda claro. Entonces, 1, 2, pa, pa, pa. Entonces marcas acá la entrada. 1, 2, pa, pa, pa. ¿Sí? Sin decir. Vos mover tu mano cortita para marcarle el tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así. 1. Pa, pa, anda, anda. Hola, hola. Bien, ahí está. Gracias. Hermana, usted que está marcando desde hoy, usted. Venga a marcar. Pero si usted está practicando. Venga, venga, hermana. Valiente y esforzado, dijo el hermano ayer José. Usted es una mujer valiente. Justamente ese, hermano, otro más fácil. No, y ese es fácil, es solo marcar. Venga, es muy fácil, ¿sí? Por ahí lo que cuesta es... No es bueno, pero muy similar. ¿Sí? Así, eso. Dejamos solo la batuta, permiso, abra su mano, ahí, buscamos el balance, yo que se mantiene solito. Bueno, cierro la mano, cierro el puño, giro. Eso, entonces, ¿sí? No de espadín, sino... Ahí está. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a marcar cortito. 1, 2, pa, pa, pa. ¿Sí? Vamos cortito. Pa, pa, 1, 2. Hacia adentro. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. De vuelta, una vez más. Practicamos juntos. El 1, la J hacia adentro. Eso para allá. No, para acá, para la J. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Si usted usa el punto de apoyo, 1 y 2 y 3. Yo te estoy mostrando acá, pero usted no puede hacer acá porque ya tienen que ver. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2. ¿Sí? Cierra la mano, porque si no, tiene doble punto. ¿Sí? Prolongo el brazo y tiro el brazo. Eso, ahí está. Entonces me queda fácil hacer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2 y 3. Hermano, es una práctica muy fácil de trabajar, es con el espejo. ¿Sí? No, hermano. No me dejes, hermano. Es el gran error. No le voy a dejar. Del director. ¿Sí? El director muchas veces marca lo que la banda está tocando. ¿Sí? No, la banda tiene que responder a lo que usted está marcando. No el director adecuarse a la banda. La banda, hay directores que te anticipan un tiempo entero. ¿Sí? Un tiempo entero y te marcan antes. Ellos tienen que responder porque yo le voy a marcar 1, 2, pa, pa, pa. En todo caso, ellos van a entrar piano. ¿Sí? Entonces, 1, 2, pa, pa, pa. ¿Sí? Mostramos. Atento, pregunto. 1, 2 y pa. ¿Sí? Pregunto. Ahí está.
2. Pa, pa, pa. Gracias. Bien. Gracias. Ya le perdió el miedo a la batuta. ¿Alguien más que se anime a marcar el...? Adelante, hermano, adelante. Sí. Cuidado que cuando estás marcando, que veo que estás tu mano, estás dando vuelta. ¿Sí? Venís y girás la mano y estás perdiendo el banner. ¿Sí? Sí, no hay problema. Todo suyo. ¿Sí? Lo mismo, sí. Bueno. Perfecto. Bien, entonces, por ahí el compás que más nos está costando marcar, porque al ser de Ana Cruza, tenemos 1, 2, pa, pa, y R5 al volumen. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Acá. Pregunto. 1, 2, pa, pa, pa. ¿Sí? Estira, solo. Tira la mano hacia arriba. 1, 2, pa, pa, pa. Cuidado que todavía estás muy estática acá, ¿sí? Acá, tuc, tuc, tuc. Y por ahí darle un poquito más, como decimos al principio del ligado. 1, 2, pa. 1, 2, pa, pa. 1, 2, 3 y 1 y 2. Y más amplio, porque estás cortito acá y es donde te marca, ¿sí? 1 y 2 y 3 y 1 y 2. El primero, nosotros los directores, algunos somos bastante exagerados. Yo soy uno, gracias, ¿sí? Que me considero bastante exagerado, pero en cuanto a la marcación, porque el grupo que está adelante, como decíamos, tiene que responder. Gracias, hermano. Mil disculpas, ya es lo mismo, se enseña, se habla cerca, ¿sí? Tiene que responder acorde a lo que nosotros marcamos, ¿sí? ¿Pueden arrancar conmigo, por favor? Para que veamos la diferencia, ¿sí? A ver. Siempre, como si, perdón, hermano, el sonidista me va a matar hoy, pero tenga paciencia, hermano. Aprendimos la vez. Si yo marco hacia abajo, pa, 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 está picado.
Nos pasa, el ser que nos pidió primero y después pasan ustedes dos, ¿sí? Una vez más. La de 3-4 de Anacruza. Por ahí justamente la Anacruza es lo que más nos cuesta marcar, así que vamos a hacer por ahí mucho énfasis en eso. ¿Sí? A ver. Tranquilo. Acá. Cierro. Mando hacia abajo. Eso. Sí, extiendo mi brazo, ¿sí? No tanto que si no, no tengo margen, sino que acá. Eso, ¿sí? Entonces, 1, 2, pa, Es pa, como si fuera corcheada. Pa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelvo al 1. 1, 2, 3, vuelvo. Es como que vuelve la J. Sí, sí. Claro, todos están ahí, todos están en el mismo plano, en el ictus. Sí, por eso. 1, 2, 3. Ictus o pulso, por eso yo le marcaba a la alumna cuando perdió el ritmo que iba más rápido, le marqué con el patómetro, ¿sí? 1, 2, 3, para que podamos agarrar el ritmo. ¿Sí? Probamos. Entendemos, le miro a ellos, ¿sí? A ver, pasa. 1, 2, vuelvo a la J. 1, 2, 1, 2, 2, pam, 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 pam. Pa, pa, pam, pam, ta, ta, tam, tam. Pa, ra, ra, y, ra. Ahí estamos. Bien. Por ahí estás invirtiendo el orden del... Estás marcando el 1 hacia afuera, ¿sí? Cuando el 1 hacia adentro. Y marcaste ese tiempo, el bátire al aire que dimos sin sonar es 1, 2, para, pa. Y ese primero sí marcamos, permiso, como si fuera en el plano horizontal. 1, 2, para, pa. ¿Sí? Una vez más, por favor. ¿Sí? No, el 1 es J hacia adentro. J hacia adentro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Es como que si tiene una panza, ¿eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos. No le está haciendo la panza hacia abajo, sino hacer la panza hacia arriba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos. Probamos una vez más. Tranquilo, respiramos hondo. Transpiran las manos, no pasa nada, a todos nos pasa. Acá. ¿Bien? ¿Matamos a entrar? Ahí. Cortitos esos que son al aire. Voy a marcar. 1, 2, pa. ¿Sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Pa. 2, 3. 1 y 2 y 3. 1, 2, 3. Pa. Gracias. Bien. Por ahí tenés que trabajarlo frente al espejo, entonces te vas a dar cuenta que no estás marcando J si no estás acá. Entonces, el espejo, ¿sí? Indica hasta dónde voy. Me veo a mí mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es muy importante trabajar en el espejo. Gracias. ¿Quién va a ser la valiente? Ahí está. Es profesora de música, así que... Bien. ¿Sí? Acordate, los dos primeros cortitos, porque es al aire, batir. ¿Sí? ¿Vos marcás la entrada? 1, 2, pa. J, fuera. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? 1, 2, 3. Vamos. Ay, cuidado. Que marcaste el 1 y ya entraste el 2 y el pa es 3. ¿Sí? Fíjate la partitura. Es el 3. Entonces, 1, 2, pa, y ahí recién vengo al 1. Porque ese primero que marcamos es el 3 del compás anterior. Sería 3, marco. 1, 2,
Pa, pa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Por ahí, fíjate que estás recto todavía. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Vamos. Todo suyo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Más pronunciado tu movimiento, en J. 1 y 2 y 3. Exagera. 2, 3, 1, 2. Pa, 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 pa. Estos finales. Gracias. Calderón, sí, pero a ver. 2 Calderón. Ajá. Pa, pa, pa. O sea, tendríamos 4 en el cierre. ¿Sí? Bien. Siguiente valiente. Por ahí tenés, lo mismo, tenés que trabajar en el espejo para trabajar un poquito más amplio el movimiento. Todavía estás acá cortito. Antes que comience te voy a decir, exagera el movimiento, ¿sí? No importa que los demás digan lo que quieran. Ellos tienen que entenderte. Vos sí. 1 y 2 y 3 y 1. ¿Sí? 1 y 2. Mientras que vos estés acá, no importa si vos tengas que pegarle acá, no es 1, 2, cortito, si estamos cortitos. Vamos acá, 1 y 2 y 3 y 1, exagero. Porque después con los nervios, cuando me doy cuenta, estoy chiquito de vuelta. Entonces, trabajamos amplio, ¿sí? Amplio cuando estoy trabajando, porque después me paro acá, encima está así lleno de gente viéndome, y nos agarra el quickie, mi hermano, ¿eh? ¿Sí? Entonces, trabajo amplio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo suyo. Muy bien. Marco bien la jota. 1. Bien, ahí. Gracias. Fíjate de vuelta, como te decía mientras que practicaba, que marques bien esa J. 1, ¿sí? Acá, porque estamos bajando recto. 1, 2, 3. 1, 2. Como que le haces la panza así. 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3. Gracias. Bien, tocamos el 6x8 ahora, por favor. 333. Sí. Venga, va a dirigir 6x8 ahora. Bien, por ahí justamente esta forma de marcar se maneja mucho en las cuerdas. Nosotros en la banda casi siempre a veces tocamos muchas marchas y entonces picamos un poco más, ¿sí? Como le marcaba hoy que tocamos el anterior, entonces marcamos el picato acá, ¿sí? Y por ahí en las cuerdas son estacatos, ¿sí? Que marcamos hacia abajo. Pero en las cuerdas se ve mucho el ligar, ¿sí? Vamos a probar justamente un himno que es el 333, Tentado no cedas, que es muy ligado, y por ahí nosotros también lo ejecutamos con las cuerdas y trabajamos en legato. Les muestro una vez a todos y después pasan y dirigen ustedes, ¿sí? 333, un segundo. Estaba del otro lado. Yo quiero, vamos un poquito más rápido. Pam, pa, 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 pa. ¿Sí? Vamos. 3, ¿sí?
poquito más rápido, pero como estamos en legato, sin picar. Pam, pa, 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 pa. Sin picar. Si no, vamos a hacer pam, pam, sí, sí, pam. Ahí vamos, sin dividir. ¿Sí? Pam, pararara, ra, 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 ra. Suave cantado, piano. Que los que son profesores de música y estudiaron como yo acá no era, ¿sí? Nos habrán torturado que esto no se mueve. ¿Sí o no? ¿Vamos? Y si ustedes ven grandes directores, ¿sí? Ni siquiera mueven los brazos, están acá, cortito. Entonces se mueve, pero para marcar algo puntual. ¿Qué pasa? Permitime, gracias. Que si yo estoy marcando acá y encima hago esto, ¿sí? El pulso está llevando con mi brazo, pero mi batuta está marcando otra cosa, ¿sí? Entonces, si cuando estoy usando como continuidad de mi brazo, tiene que ser acá. Ta, 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 ra, ra. ¿Sí? Recto. ¿Ta? No podemos decir que no se puede mover la muñeca, porque sí se puede. ¿Sí? Se puede, pero por ejemplo, si quiero picar, ta, 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 ra, ta, algo chiquito, estoy marcando ahí solo con la muñeca. ¿Sí? Por ejemplo, pam, 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 pam. A la tuba que le voy a marcar el cierre, ese que por favor sea un poquito más fuerte, para darle esa sensación de cierre, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, vieron que yo marcaba acá y con la mano izquierda le iba haciendo a las trompetas que por ahí quería un sonido chiquito, legato, que sea cantable, que no quiero picar. Y a los eufonios, ahorita le estoy pidiendo que toque, y Jenny están ahí, sí, perdón. ¿Sí? Que toquen más fuerte, ¿sí? Que tengan canto. Además es un instrumento hermoso como suena, ¿sí? Que levanten un poquito su volumen, que yo quiero escucharlos, ¿sí? Porque a veces, como Jenny sobre todo, o la viola, como que está escondido detrás, y un sonido hermoso, un rico timbre, pero le tenemos escondido. Entonces vamos a bajar un poquito a los vientos de trompeta y vamos a darle un poquito de independencia a los demás instrumentos que suenen también. Vamos a buscar el balance. ¿Usted, hermana? Agarramos la batuta. Eso, cerramos, prolongamos y todo suyo. Cuidado la muñeca. Recta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
cuidado, lo mismo, viene la marcación, cuidado que estás haciendo esto, ¿sí? Y te diste cuenta que ellos reaccionaron a lo que vos marcaste. Se tocó un poquito más lento ahora. Pa, porque entraste acá, sí, entraste suave. Pa, pararara. Y ellos respondieron a lo que vos marcaste. Si vos entrabas. Pa, 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 pa. Y ellos van a responder a lo que vos marcás. ¿Sí? Por eso, gracias. ¿Sí? Ellos van a todo. Cuando yo voy a marcar la entrada, ese levare ya va con el carácter de la obra. Por favor, respondan a lo que yo le marco. Claro, eso es lo que decía hoy cuando hablamos de la evaluación en tiempo real, ¿sí? Porque una cosa es cuando yo hago el análisis de la partitura en mi casa, y como esto tengo que marcar así, porque el director tiene que analizar a ver cómo marco cada cosa, leer su partitura antes, y decir, bueno, esto va a sonar así, tengo una idea. Pero resulta que cuando doy la entrada acá, no suena a eso, ni cerca de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? ¿Qué pasa? La percusión nunca nos mira, ¿sí? Le podés marcar así y no te mira. En este caso tenemos solo un percusionista y Alex tiene una característica que justamente charlábamos en el vivo ese que hicimos cuando lo convocamos a él, que tiene una característica que él no es que no te mira, no te saca los ojos encima. Entonces, hasta te intimida de vez en cuando, ¿viste? Sí, entonces es fácil de marcar, ¿sí? Es fácil de marcar porque no hace falta que vos le mires, vos le estás haciendo seña acá y el tipo responde a lo que vos le marcás. ¿Y qué pasa? La mayoría nosotros tenemos un bombo, varios redoblantes, que siempre abundan, platillos, y alguno te mira y el otro está emocionado porque también quiere tocar. Casi siempre son los más chicos que recién comienzan, están ahí y no te miran. Entonces vos le podés hacer seña todo lo que vos quieras, le falta gritar y no te miran, ¿sí? Es el gran problema de la percusión, ¿sí? Como no es, la mayoría no usamos partitura para percusión, recién se está incursionando en eso, ¿sí? Nosotros, entonces, como que nos siguen algo lineal y ellos van haciendo arreglos, van practicando. Por ahí en el ensayo te miran, perfecto. En el culto ven que justo los otros están haciendo matices un poquito más fuertes y ellos también quieren tocar fuerte y se olvidan de la armonía, ¿sí? Del balance que nombraba hoy. Entonces nosotros por ahí, el director se está dando cuenta de eso y está marcando, pero a veces no responde.
La idea no es que dejen de tocar, sino que, por favor, mírenle al director, que va a estar marcando, ¿sí? De alguna forma u otra, cada integrante de distintas bandas conoce a su director y sabe lo que está pidiendo, ¿sí? Yo por ahí tengo una forma de pedir, sí. Para agregar algo, existe partitura para percusión, pero en términos generales, en la mayoría, nuestras bandas tocan de memoria, ¿no es cierto? La percusión, hablo de la percusión. Entonces es la única o una de las únicas partes que sí debería estar mirándonos siempre, porque los demás están leyendo su partichela, están entre el ojo acá y mirando al director y la partitura, porque si bien todos saben de memoria, pero tenemos la partitura enfrente. Pero es como dice Mati, la percusión a veces no mira al director y ahí pasa a ser algo contraproducente porque es el director que debería dirigir la banda y a veces es la banda la que le arrastra al director y el director termina yendo por donde va la percusión y le lleva el compás a otra cosa. Entonces es importante tener en cuenta eso. Es muy importante, ¿no? ¿Estamos? No, hacia arriba. Bien, pero no. Fíjate en no doblar, porque viste que si vos marcas lento, ellos van a entrar lento. Entonces, ¿sí? Entonces acá, perdón, hacia arriba y ta. Todo suyo. Cuidado, que en determinado momento te perdiste y ahí viste que yo también me perdí con vos, no pasa nada, ¿sí? Marqué el 1 y volvemos arriba, ¿sí? ¿Dónde estaba? Porque sí me estaba prestando atención allá y me perdí dónde estaba. Y el hermano me miró y dijo, ¿qué está marcando mi hermano? Y dije, ahí, marcó acá, esperé y entré en el 1 de vuelta, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me perdí, 2, 3, 2, 3, y 1, 2, 3, 1 y volví el 1. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué estoy marcando. No, tengo que volver a marcar. Muy bien, hermano. ¿Alguien más que se anima a marcar? Sí. Dale. Qué bueno, se están sumando. Todo suyo, hermano. ¿Sí? Marcamos. Entrada. ¿Sí? Agarramos. Eso, exacto. Y ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J. Bien pronunciada esa J. 2, 3. Que haga la vueltita. Eso, ¿sí? 1, 2, ¿sí? Adelante. Me corro hacia Ale, creo. Perdón, hasta ahí. Marcamos la J hacia adentro y la J hacia afuera. 1, 2, 3, 1. ¿Sí? ¿Vamos? Más cortita la vuelta. Te quedas ahí un ratito. Vamos a ver. Vos estás haciendo y acá. Es como que estás haciendo una U. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está marcando cierre. Y esta vuelta es cortita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Porque siempre cuando voy hacia arriba, marco el inicio de un nuevo compás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. ¿Sí?
¿Me puedes seguir al pum, tasta? 3, 4 y 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Mira, cortita. 1, 1, 1. ¿Cómo te hacía afuera? 1. Cortita acá, como esta vueltita, gracias Alex. Esta vueltita es cortita como para darme el envión para volver. 1, 2, 3, 1. Siempre el 1 hasta abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Una vez más, por favor. Solo la estrofa. ¿Sí? Acá. Cuidado. ¿Sí? Acá. Arranco hacia. Y ahí. 1. Esta es la entrada, el elevar que dice, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Pam. Uno más largo. Bien, ¿sí? Porque justamente ese es el 1 más arriba. Gracias, hermano. Adelante. Qué bendición, la mayoría se está animando a practicar. ¿Qué? Ah, es para ahorita. Vino bien la palabra del hermano, valiente y esforzado. Hasta ahí. Solo algo para acotarte. Cuando marcaste las intensidades, marcaste con las dos manos y después ya no marcaste el 1, empezaste a marcar al revés, alternaste el movimiento. En vez de ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, vos estás haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quedó al revés, alternaste. Si por ahí en todo caso, si voy a marcar, que esta mano siga marcando y voy a marcar la otra. ¿Sí? Ta, ta. A ver, marco acá. ¿Sí? Pido es lograr la independencia. Porque si no, marcaste las dos juntas, las dos manos juntas, y ahí es donde te quedó al revés. Y el hermano ya no sabía dónde acentuar, porque te quedó mirando. Él siguió tocando porque se sabe la partitura de memoria, pero costó acentuar, o no así, hermano. ¿Sí? Costó acentuar. Bien. ¿Quieres probar una más? ¿Sí? En todo caso, ya trabajar esas entradas, ¿sí? Trabajar esas dinámicas, ¿sí? Tratar ya. Conozco la partitura, por ahí trata de no decirle estrés, va. Que ellos respondan lo que vos marcas. Justamente eso sí, en una parte hiciste hacia arriba, pero después, bueno, corregiste y volviste. Es normal que nosotros nos perdamos, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. ¿Sí? Pa, 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 pam. ¿Sí? Justamente sí, cerrás hacia arriba, en todo caso. Casi siempre nosotros cerramos la ruta acá, o algunos. No sé si viste que hicieron una bolita, cierra acá arriba. O algunos a tierra. La tierra, sí, acá. Todos tienen una forma distinta de cerrar, todas son válidas. Mientras que tu grupo responda a lo que vos estás marcando, porque no hay que dar el cierre y el cierre, lo mismo que la entrada. La entrada y el cierre son unas partes de la presentación. Yo entro bien, por más que me equivoque en el medio, la entrada mucho.
¿Cómo estamos de tiempo, Javi? ¿Venimos bien? ¿Alguien más que se anime? Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, todos suyos. Me corro antes que hable mi corre. Oye, tenés que tener, lo que te está costando es en la entrada, ¿sí? Eso lo está haciendo, y es prolongar un poquito más. Pam, pararara. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto, bien. Adelante, hermano. Pobre la hermana de la banda. ¿Eh? Bien. Otro punto importante. Todo culpa de Javier, estaba hablando. Justamente lo que marcaba Javier, que el ictus, permiso, ¿sí? El pom, pam, 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 ese pam ya estaba acá. Tiene que estar acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo que nosotros, el famoso tempo que llevamos, ¿sí? Este da. Coincide. 1, 2. Por eso decimos hoy el tiempo fuerte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, 1, 2, 3, 1. ¿Puedo hacer, por favor? 3, 4 y 1. Puedes hacer jotas, es cortita, para que me den el 1. 1, 2, 3, 1. Gracias, Alex. Gracias, hermano. No me siento. ¿Algún otro? ¿El tubista? Maxi. Adelante, venga tú. Después va a venir, ¿no? Todo suyo. El balance, cierra la mano ahí, puño, cierra el puño. ¿Le ven? No me pegaste. Maxi, más legato. Legato. Esto hacia abajo.
estás así, entonces por ahí cerrar el puño, viste que te quedó la batuta en eso, entonces ahí, acá, entonces la muñeca queda fija, pero 1, 2, 3, entonces le das el legato, porque como el 161, himno cantable, bueno, entonces si vos querés picar, vos no lo picás, pero que sea tu intención, no que estés saliendo picado porque te estás marcando. Si vos querés que salga picado, vos lo marcas. Pero a mí, por ejemplo, personalmente me gusta este himno que sea legato. Pam, pa, parará, movimiento continuo. No, 1, 2, 3, 1. ¿Sí, no? Ah. Claro, pero entonces acá yo quiero que sea picado. ¿Me permites? ¿Puedo hacer picado, por favor? Ta, ta. Pam, ta, ta. Cambia totalmente la dinámica, la articulación, mejor dicho, de la banda a cómo llamarlo. Pam, pa, 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 ta, ta, si quiero, pa, pa, ta, ta. La articulación. Claro. Pa, pa, pa. La idea era seguir la misma velocidad, pero pa, pa, ra, 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 y ya, pa, 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 pa. Sí, porque tenemos movimientos continuos, ligados. Si vos querés, por ahí casi siempre los himnos de base 8 son melodías cantables, casi siempre son más legatos, ¿sí? La mayoría de la hora, el 161, que Tentado no sea, recuérdame algún otro, maestro, ¿cómo es? Perdón, otro, en el Monte Calvario, para irara, no es para ta y tarara, en el Sefer, ¿eh? Sí. Para... Marcamos. Bien, marcamos.
Johnny Santo Tomé, pase, pase, pase. ¿Volvemos al otro? ¿O querés estar más de pie? Adelante, por favor. Para iniciar. Muere. No hablamos, ahora. Para un, dos, tres. Vamos.
diferenciar el de arriba, y porque estamos en planos, como si fuera acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Entienden? Este himno que tiene esa particularidad. Los otros, 1, 2, 1, 2. Gracias. Bien. Silvina, ¿cómo estamos de ahora? Completando. Sí, cerrar. Claro, el tema que acá, por ejemplo, este es 687. ¿O qué número es? Sí. Acá, por ejemplo, está agregada la... Está agregada. Bien. Sí. 12 octavos. Y queríamos escaparle al 12 octavos para no cumplir. Pero vamos a marcar. Vamos a marcar. ¿Cuánto? 498. Perfecto. Bueno, entonces podemos. Bien. Si por ahí se le estamos cantando, le dejamos la banda. No, pobre la banda tan. Gracias, hermano, gracias. 12 octavos. ¿Cuál es, hermano? Ta. Ah. Bien. Vamos a explicar primero el 12-8, ¿sí? El 12-8 puedo... Gracias. El 12-8 puedo marcarle como un 4 cuartos, ¿sí? Porque si no voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6... me perdí, ¿ya? Quedó, es mucho. Entonces, ¿cómo era el 4 cuartos? 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 4 por 3, 2. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Pararaira. ¿Sí? El tema solo que este también entra. O sea, pa pa pa. ¿Sí? También entra en anacruza. Pa pa pa. Lo mismo que el anterior en anacruza, ¿sí? Y ahí. Ejemplificar. Hacemos 1, 2, 3. Solo para que. Sí, por eso. Está para que se sienta 1, 2, 3. Porque no me confundí marcando 4 cuartos. ¿Sí? Sí, dejamos una fija de lado. Bueno, valga la pregunta. Si los compases de bases 2, ¿sí? Que son compases binarios, por ejemplo, base 4, base 6, ¿sí? 6 por 8, perdón, base 8, ¿sí? Base 8, ¿sí? Es la J hacia afuera, ¿sí? Se va hacia allá. ¿Sí? El 2 cuartos, 1, 2. El 4 cuartos, 1, 2, 3, 4 y vuelvo. El único que nos queda hacia adentro son los de base 3. 3 cuartos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y después podemos empezar a combinar, ¿sí? Pero la idea es marcar lo más práctico, lo que nosotros vemos en nuestros seminarios, que es 2 cuartos, 1, 2. Hacia afuera. 1, 2. 1, hacia afuera. 3 cuartos, hacia medio. Hacia adentro, ¿sí? Como que traigo hacia mi ombligo. 1, 2, 3. 1. ¿Sí?
Claro. Claro, sí, 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 sí. Claro, en el 3/4 el 2 queda afuera. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Claro, en el 4 queda adentro. 1, 2. J, vuelvo. 1, 2, 3. Y el 4 me queda en el mismo lugar donde me quedó el 2. ¿Sí? No marco arriba el 4. ¿Sí? Sería 1, 2, 3, 4. Pregunto y vuelvo al 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1. Hacia afuera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Lento. 1, 2, 3, 4. J. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. ¿Sí? Y lo mismo se marcaría el 12/8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Nos queda el segundo hacia adentro. ¿Probamos una vez más, por favor? Para que se sienta el 1, 2, 3. Pero pasa que bien, ahí va la redundancia que al ser legato no se siente el pum pa pa pum pa 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 ra 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 ra. Bien, nos ponemos de pie todos, marcamos el 12/8 juntos, así no nos cansamos tanto. A las 11 terminamos, así le damos un recreo a todos para que puedan tomar un mate antes de ir a confraternizar un poco, antes de que pasemos a almorzar. ¿Sí? La banda, por favor, en el mismo. Marcamos todos juntos, así practicamos el... Javi. Ah, sí. Ahora nomás. Tomen asiento un ratito más, por favor. Bien, gracias principalmente a la banda por su esfuerzo, por ayudar. ¿Uno por 4? ¿Un 2 por 4? Pero un ratito más, tocamos un 2 por 4. Tocamos. La banda está con ganas de tocar, así que vamos a seguir un ratito.
1, 2, 1, 2. Vamos a marcar un 2 por 4 que hasta ahora no lo habíamos hecho, ¿sí? Lo va a hacer Cairo. Bueno, creo que practicamos la mayoría. ¿Alguien más quiere probar? Si no, adelante, adelante, adelante. Bien, amén, amén. La banda igual va a seguir tocando. Es lo mismo, ¿sí? La batuta. Permiso. Le muestro. Acá. ¿Vale? Se busca el balance. ¿Sí? Bien, tengo ahora. Y cierro. ¿Vamos? Ahí estamos. Cierro la mano, el puño. Y pongo hacia abajo. Exacto. ¿Sí? Entonces, en 2 cuartos. 1, 2. Por ahí. Extender el brazo hacia adelante. Eso, un poquito. Entonces, 1, 2. Mover el brazo, antebrazo, mirá. 1, 2. Si no te quedas solo acá. Y queda cortito. 1, 2. 1. Vamos. Todos. Trabajar, está bien en tu marcación, estás bien al tempo, pero que se diferencie más el uno de los un poquito más alto. Ellos, viste que entraron suavecito, pero porque tu movimiento fue cortito. Yo,
y ellos van a entrar más fuerte. Y ellos van a responder a lo que vos le marques. ¿Estamos? Gracias. Tenor. Es la última, le prometo. Hay uno más. Perdón, uno más. ¿Eh? Este. Pam, pam. Son dos. Vale, ¿sí? ¿Sí? Atento, por favor. ¿Sí? ¿Extendemos? ¿Sí? Y ahí. Bien. Muy bien. En el momento por ahí perdiste el ictus, el punto de impacto. Porque yo viene viendo. Vos marcás. Sí, marcamos. Pam, pam. Ese sería mi tiempo. Pam, pam. Para. Es lo que estás marcando con el pie. ¿Sí? Y acá. Tum. Eso va a coincidir justamente con el tiempo. ¿Estamos? Bien, gracias. 2/4, ¿sí? 1, 2. Sí, por eso es solo hacer la J. 1, 2. Cortito. 1, 2. 1, ¿sí? Cuidado, no. ¿Sí? ¿Estamos? 1, 2. Bien. Vamos. Cuidado, está picando. Acá viene la J. Seguime. Para ahí, seguime. Pam, pam. Para cerrar. Buena pregunta. Nos queda Ronnie todavía. Para cerrar. La pregunta. El gran problema tiene que ver. Tiene que mirar. Si no, para. Tiene que ver. ¿Sí? Una hoja en la partitura, una hoja en la partitura, la otra dirección. Claro, no. Olvídate. ¿Le tiró ahí? Bien, ¿qué pasa? Nosotros estamos leyendo la partitura, ¿sí? Muchos dicen, está tocando de memoria. Buenísimo si te toca de memoria. ¿Sí? La partitura justamente, como explicaba ayer el hermano Rubén, con el canto gregoriano, cómo se creó la partitura, ¿sí? Con Pitágoras, los primeros neumas pitagóricos y todo eso. ¿Sí? Que no vamos a entrar en la parte histórica, que ya lo explicó el hermano de la mejor manera ayer, espectacular, todos entendimos. Más cerca, otra vez, ¿sí? Viene a ser ayuda a memoria. Tocar de memoria no está mal. Lo que está mal es improvisar cuando los demás estamos tocando la partitura. Eso sí es inaceptable. ¿Sí? Si vamos a tocar una tocata que vamos a tocar entre todos y podemos improvisar todo, excelente, pero está pautado que vamos a improvisar. Pero cuando estamos tocando en la banda, que el director le marcó 3, 4, lo que sea que le marcó, y tenemos la partitura escrita, tocamos lo que está escrito. Al menos que el director le pida, por ejemplo, quedó en silencio, faltó alguien y yo le haga señal a la tuba que me rellene. No más que eso. ¿Sí? Entonces, bueno, la partitura viene a ser ayuda a memoria. El músico, si bien estudia la partitura, como dije, si se toca de memoria, mejor. Si no, él está leyendo, pero él está leyendo acá y por eso el director tiene que ser claro con su movimiento y amplio, porque él no te está mirando, pues si te mira vos, no mira la partitura. Entonces él está mirando la partitura, pero él te está viendo por las comisuras de los ojos. Y estás viendo así. Él te está viendo, te está mirando acá. Es como cuando manejamos. Estamos mirando al frente, pero vemos lo que pasa al costado. ¿Sí? Entonces él está acá y el director cerró acá arriba y él tiene que cerrar. Y entonces, por eso a veces pasa cuando dirigimos con la trompeta adelante, así que marcamos la entrada, los otros vienen y marcamos el cierre acá y no nos ven los de atrás. A menos que estemos acá adelante parados.
Y tenemos que, por eso les hablo de exagerar el movimiento. No es que yo quiero que ustedes exageren porque soy un exagerado, sino porque ellos te están viendo la partitura, si miran acá, completamente ahí no te ven. Pero si te miran vos, no leen. Y ahí tocan cualquier cosa. Entonces están mirando la partitura, así, y de reojo te ven. Te están viendo. Entonces, marcamos cierres grandes, amplios, y ahí ellos cortan. Decía el hermano, si marco a la mitad de la obra. Miren por favor su partitura, que voy a hacer, y voy a inventar un cierre en algún lugar, y ustedes tienen que cerrar. Exacto, cuando estoy marcando los matices es lo mismo. Vamos. Ronnie, ¿querés venir a improvisar y improvisar cierre? Si vos sabés. ¿No? Porque no me gustó ahí, y tiene que morir el sonido ahí. Vamos, una vez más, por favor. Pero ustedes miren la partitura, no me miren a mí. Miren solo su partitura. ¿Sí? Tengo que hacer. Cierra. ¿Qué pasa? El director también tiene que ser consciente que hay partes que no se pueden cerrar. Donde ya entraste la frase, tenés que cerrar la frase. Pararata. Es difícil cerrarlo ahí. Y cierro. Busco donde cierra la frase, el motivo melódico, donde cierra la sílaba, que me permita resolver y que podamos cortar. ¿Estamos? Bien. ¿Va a marcar, Ronnie, o no? Con este es el último. Ahora sí, les prometo que es el último. Es como el predicador dice, un segundo, y ya. No. ¿Eh? Ah, bueno. Dos por. Cuidado que estás haciendo acá. Un, dos. Vamos. Uno arriba. Más adelante, brazo. Seguí mi mano. Bien, como lo que te decía recién ahora, por ahí ampliarle un poquito más porque está como balanceando acá, como está haciendo una palangana, ¿sí? Tiene que ser una J, más amplia. Una J mayúscula todavía, ¿sí? Vamos, acá. Bien, pero una vez más y corto. Solo la primera, sin el estribillo, solo coro, solo la estrofa, perdón. Ahí, cuidado de entrar, porque ya entraste acá. ¿Sí? Tenemos que marcar primero hacia arriba. ¿Sí? Marcar hacia la entrada. Amplia, abajo. Que llegue a tu ombligo más o menos. Eso, ahí está. Bien, gracias. Bien, en primer lugar, gracias a ustedes por participar, por sumarse, porque podemos hablar muchas dinámicas, pero si no se suman, no rinde, ¿sí? Gracias a Dios, por primer lugar, por permitirme, prestarme sus oídos para que me escuchen. Espero que les sirva, ¿sí? Cualquier consulta, estamos siempre a disposición. Dice, no, hermano, le puedo molestar. No es molestia, hermano. Si podamos ayudar a la obra de Dios, no es molestia. ¿Sí? Estamos para sumar, para ayudar en lo que haga falta. Y bueno, creo que quedó bastante claro. Si queda alguna duda, por favor, no duden en preguntar. Hay muchos maestros que son excelentes. La calidad acá del hermano Daniel, hermano Rubén, hermano Luis estaba por ahí, Javier. Hoy no están algunos, hermano de Alem, que son excelentes directores. Entonces, cualquier duda, no duden en consultarlo, ¿sí? Tenemos que sumar, tenemos que aprender entre todos. Y yo siempre digo,
mi metodología de trabajo, yo no trato de formar músicos, ¿sí? Yo trato de formar, como siempre le dije, a futuros directores, ¿sí? Porque así como alguien tuvo tiempo de enseñarme a mí, yo quiero que mis alumnos sean futuros directores y formen a alguien más, ¿sí? A veces nos pasa que como músico, y me incluyo, a veces somos egoístas con el conocimiento. Y hoy el conocimiento está al alcance de un clic, entonces hoy no es el saber, no es que te da poder. No es así, ¿sí? Todos podemos saber, el conocimiento está al alcance de todos, y el que dice que es difícil es porque no te quiere enseñar. Es muy fácil, ¿sí? Hay formas fáciles de marcar, existen, ¿sí? Y creo que todos los que están aquí en la banda, todos fueron alumnos de hermano Daniel. Aprendieron hermano Daniel. Y ustedes van a formar sus próximos discípulos para que la obra siga caminando, sigamos adelante. Yo no soy imprescindible, hermano. Yo hoy estoy y mañana no puedo estar o puedo ir hacia otro lado y la obra no puede parar porque yo no estoy, ¿sí? Entonces tiene que seguir marchando, tenemos que seguir caminando. Justo hay una alabanza, un coro que canta San Pedro, dice, en luchas y en pruebas la iglesia sigue caminando, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando. Si yo no estoy, no importa. Hay alguien más que va a seguir en mi lugar porque yo sé y estoy seguro que el conocimiento que yo le di fue un conocimiento bueno, las bases sólidas para que él pueda seguir trabajando, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acabo de enterar que el hermano Rubén le dio clases al hermano y hoy está creciendo con su grupo. Pero qué bendición, después de su grupo alguien más va a seguir enseñando a alguien más. Imagínense si hermano Rubén fuera egoísta y no le enseñaba al hermano. No, si yo sé. Imposible, ¿no? ¿Sí? Entonces le invito, hermano, que sigamos creciendo, que cuanto más crezamos en conocimiento, también más crezcamos en humildad, ¿sí? Ayer aprendimos sobre paciencia, humildad, sobre no a la vanagloria, ¿sí? Es difícil, porque, como decía el hermano Rubén, el arte busca aplauso. Y nosotros no buscamos aplauso, sino que buscamos que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias por prestarme sus oídos, muchas gracias a Dios por permitirles que ustedes estén acá. Espero haber sido de bendición. Yo ya me llevo una satisfacción enorme de haber trabajado con ustedes, de haber más de enseñarles a aprender. Ayer aprendimos mucho y estoy seguro que hoy a la tarde seguiremos aprendiendo y a la noche vamos a tener un culto lleno de poder y gloria y que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Amén. Muy bien. Lo que sigue ahora, ¿podemos repetir ese aplauso, por favor? Tanto para todos. Impresionante. Ahora va a haber entonces el tiempo de la comida, van a tomar un mate, la previa, y a la 1:30 nos concentramos aquí y el hermano Hugo, vení hermano Hugo porque te veo muy cómodo ahí, entonces vos tenés que estar acá. Él nos va a hablar de qué, Hugo. Paz de Dios en esta mañana a todos los hermanos. Bueno, en la tarde vamos a tener una charla, más que tallercito, referido a la salud del músico. Si ustedes leyeron en el cuadernillo que tienen todos, vamos a estar tratando varios temas. Básicamente lo que es el cuidado del músico, el cuidado del instrumento, que por ahí no tocamos. Y enfermedades, que por ahí decimos Dios nos guarda, Dios nos cuida, pero a veces nuestro descuido, Dios también muestra que es necesario poner en práctica también esta parte. Yo soy enfermero y preparé este tema, trabajé con mis alumnos, puedo decir, en base a detalles que vi en ellos, enfermedades que fueron surgiendo, no enfermedades complejas, pero sí detallecitos que hay que tratar. Y bueno, el cuidado en general, así que eso es lo que viene a la tarde. Muy bien. Entonces, se ponen de pie, solamente hacemos una... ¿Qué pasa? ¿Falta algo? Decime. No, vení que no te escucho, Bien. Después del taller hermano Hugo, ya nos vamos a ubicar acá. Nos van a organizar los directores para hacer el ensamble, ¿sí? Nos vamos a tomar bien el tiempo, retomar algunas partes que todavía no salió bien o que se puede
arreglar todavía y acomodar como para la presentación a la noche. Así que los instrumentos van a estar acá, las voces van a estar acá y vamos a tratar de ensamblar todo juntos ya. ¿Sí? Eso nomás. Muy bien, oramos todos juntos y damos gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, me imagino que lo disfrutaron, ¿sí o no? Sí. Dios les bendiga. Vuelvo a reiterar al equipo de multimedia. Esto salió en vivo para algunos que dicen, me perdí algo en el momento, no salió. Bueno, están todos grabados, están todos, bueno, salió. Oramos. Dios de la gloria, gracias Señor por esta hora. Gracias por cada uno de los integrantes, los que quedaron aquí, Señor, aprendiendo. Los maestros, los profesores, Señor, aquellos que impartieron la enseñanza. Pero sobre todas las cosas queremos glorificar tu nombre para dirigir en espíritu y en verdad. Guárdanos, Señor, y danos la inteligencia a cada uno, Señor, para retener los conocimientos y para llevarlos a la práctica y para poder ser una luz, Señor, que transmita a otros esta hermosa misión de alabarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos a la 1:30.